estáis, espero que preparados para jugar con nosotros, porque nosotros jugamos con las palabras, no como si fuéramos el pasapalabra, pero sí que vamos dando opiniones. Ustedes desde allí, nosotros desde aquí. Vosotros desde allí, nosotros de aquí. Hoy especialmente quiero dar la bienvenida al guapo del programa. Por fin ha venido el más guapo del programa que muchos de vosotros conocéis. Él es Borja Aitor Arriaga, director de comunicación y politólogo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues muy contento, Carlos, porque por fin... Por fin tenemos a alguien guapo en el programa. No, porque sí, claro, por fin vuelvo con vosotros, sí. que estoy muy contento y la verdad que creo que es una gran noticia que volvamos. Efectivamente. Pues muchas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes a la María José Tarancón. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Ella es nada más y nada menos que doctora en Derecho y Economía. Y has visto cuando he saludado a Borja, lo primero que le he dicho también, ¡oh, el feliz año, el guapo del programa! Sí, es que no se envejece porque se mete en un congelador como Ramoncín. No. Ramoncín se mete en el congelador, nuestro compañero, que se va O conservando. porque no tiene y él igual. desgaste. A lo mejor no tiene desgaste. Buenas tardes, Montserrat Nebrera, ¿qué ¿Qué tal? quieres decir? ¿Que el resto somos feos? No, yo no he dicho eso. ¿Cómo que Yo he no? dicho que el guapo del programa ha venido. Pero no he vamos, dicho nada más. si uno denota una persona concreta, el resto queda fuera de juego. No, hombre, eso no quiere Yo decir no. que la gente... No, yo A ver, Bueno, por lo menos Isaac, menos guapo. Isaac guapo no es, pero bueno, Isaac ¿Cómo que Martín, no? ¿qué tal? Muy Vicesecretario mono, de Organización él del también. Partido Popular de Cataluña. Yo creo, Carlos, que a tu yo creo, Carlos, que todo el mundo tiene su... el guapo en algún sitio. Tiene su público, encanto, ¿no? sí, su público. Estoy convencido que el público de Borja el mío es totalmente... Es totalmente diferente, Seguro. pero por muchos motivos, por muchos motivos. Pero no, gracias también, Isaac, por estar aquí con nosotros. Gracias, Carlos. Será una forma así un poco más coloquial de empezar un programa donde vamos a compartir interrogantes que yo creo que son interesantes, que no se los pregunta nadie o que nadie es capaz de abrir teléfonos. Nosotros sí, porque queremos escuchar. Por ejemplo, hay una pregunta que difícilmente la van a encontrar en otro sitio, que les den la palabra para precisamente decir esto que yo les voy a preguntar ahora mismo. ¿Qué les parece que un político le pueda conceder la amnistía a otro? Esto va a ser un poco más tarde, pero la ley de amnistía que están pactando PSOE, Junts y Esquerra Republicana de Cataluña está dando mucho que hablar, tanto dentro como fuera de nuestro país. Será como al final de nuestro programa, en donde hoy nos vamos a meter de lleno, que hace tiempo que no lo hacemos, desde que hemos empezado, en esta palabra, amnistía, que unos interpretan de una manera y otros de otra, y también pues abriremos teléfonos. Pero de momento vamos a un interrogante del día a día, de aquel que nos afecta a todos y cada uno de nosotros. Por tanto, ya está el teléfono puesto, aquí lo tienen, 690-710274, para participar con nosotros en Canal 4 y también a través de YouTube de Bui TV, en directo como siempre, sin filtros. Pueden, desde el respeto, dar su opinión. Primera pregunta. Atención al cliente. ¿Por qué nos cuesta tanto que nos atiendan? Esa es una realidad. Oiga, cualquier cosa es un problema. Cualquier historia son colas. Después que te atiendan, ya tendrás suerte en algunos sitios. Y cuando a veces te atienden, encima te atienden de mal humor. Digo, pero bueno, ¿qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo? Entonces, claro, pero nos atienden en todos sitios. En el mercado, en el cine, en la administración pública, en nuestros centros de salud. Vamos a ver cómo está esa relación, esa atención, que muchas veces todavía solamente es por teléfono, no tienes que pedir cita previa. Nos cuentan, nos llaman a ver qué piensan sobre cómo está de salud
la atención al cliente, a cada uno de nosotros. ¿Por qué nos cuesta tanto que nos atiendan? Y además que nos atiendan en sitios donde... Hoy, por ejemplo, he ido a la Caixa, que tenía que recoger una tarjeta, y digo, ¿cuánta gente hay aquí hoy? ¿Cuánta gente mayor y tal, no? Y es que no sabía que hoy pagaban las pensiones y estaban las personas mayores, o no voy a decir las personas mayores, voy a decir las personas jubiladas, estaban allí. Entonces, ¿cómo nos atienden en los establecimientos, en los bancos, en los centros de salud, en la administración pública? Nos llaman, nos cuentan, ¿ha mejorado desde que terminó la pandemia o no? ¿O seguimos más o menos como antes? 690-710274. Miren este titular. Pedir cita previa con la administración pública comprobado. Es una misión imposible. 1 de cada 3 solicitudes no se atienden o se ofrece en otra localidad. María José, empiezo por ti y ya dejo el debate abierto. Pues mira, yo te voy a contar una cosa que me ha pasado hoy por la mañana. Yo estoy desesperada. El otro día que vine al programa te lo dije. O sea, pedir cita previa es horroroso, pero es que tener cualquier cosa con la administración es peor. Yo ahora, ojalá me esté viendo alguien de la Agencia Tributaria Catalana. Yo he tenido un follón con la Agencia Tributaria Catalana de unos clientes que me han pasado una complementaria de un tema que está recurrido, que no tienen razón, bueno, un rollo, que no te voy a entrar. Entonces tengo un mail de un amigo mío, bueno, que no es amigo, no lo conozco de nada, pero que ya hemos conectado, porque si no es cita previa, no te atiende, etcétera. Y le manda, digo, oye, ¿me puedes solucionar esto? Y dice, oye, pues he hablado con ellos y me han dicho qué tal. Pero oye, yo no te puedo estar solucionando porque tú estás hablando con recaudación y yo estoy en ejecución, que no tiene nada que ver. Con lo cual, te lo digo porque antes con las administraciones era fácil. Te digo hace 10 años, no, tampoco te digo ayer. Era fácil tener una interlocución con ellos. Hoy en día es horroroso. Desde la pandemia que se instauró la cita previa, que ya estaba, pero se instauró como obligatoria, ahora es obligatoria. Tú tienes un problema y no puedes ir a Hacienda. Vas a Hacienda y te dicen, no, porque no sé qué, porque no sé cuántos, tal. Te digo Hacienda, la Agencia Tributaria Catalana. Pero es que escuchad lo que os voy a decir hoy, por lo que has dicho de las entidades financieras. Renta del 2023, que se presenta a partir del 1 de abril de 2024, va a ser obligatoriamente por Internet. Obligatoriamente. ¿Eso seguro? No, seguro, ya te lo digo. O sea, obligatoriamente, ya ha salido además. Obligatoriamente por Internet. Imaginaros las personas mayores y dicen, yo he estado con los de la Administración de Hacienda y me dicen, no, hombre, no, pero tenemos una cosa que se llama la llamada. Que esto se instauró... Una película de terror. No, la llamada, que es que la agencia tributaria te llama y te hace la declaración de renta, el borrador. Pero tú sabes lo que es con señores mayores, que yo tengo que desplazarme a su domicilio para hacerles muchas veces la declaración, porque solamente para hacer el borrador y acceder te piden los datos que hay en el DNI y hay una casilla que no se ve, que ni yo lo veo, y tienes que hacer así con el DNI, moverlo y tal, como una señora de 80 y pico de años que está obligada a hacer la declaración de renta, que no debería, porque además cobra de 2 prestaciones, porque a lo mejor cobra pensión de viudedad y pensión de jubilación, que no tendría que hacerla, pero como se suman, etcétera, etcétera, está obligada. Tiene que hacer así con el DNI y tal. Bueno, es una vergüenza. ¿Qué ha pasado? Las entidades financieras, es lo que habéis dicho vosotros, es lo mismo. Entonces, al final, no es que nos atiendan mal, es que no nos atienden o cada vez hay más demora y la atención que nos hacen es peor. Y yo sigo diciendo una cosa, recordar a todas las administraciones públicas que nosotros somos los clientes. Somos ciudadanos, pero somos sus clientes. Entonces, creo que nos tendrían que tratar con un decoro, con un cariño, y que además la administración, y sobre todo la de Hacienda, no está solo para recaudar. Que dicen, no, es que estoy para recaudar. No, señores. La administración de Hacienda está para gestionar. Gestionar significa ayudar a todos los contribuyentes a que tributen bien y realicen bien sus ingresos. Si usted ha tenido algún problema, nos puede llamar. ¿Qué piensa sobre la atención al cliente? ¿Por qué nos cuesta tanto que nos atiendan si ya no está la pandemia? 690-710274. Se ha vuelto la gente muy cómoda también, no quieren ayudar. Fíjense lo que acaba de decir María José, es decir, que parece ser que la declaración de Hacienda será obligatoria por Internet. En directo, 690-710274. ¿Qué piensan ustedes? Nos pueden llamar y comentar y dar su opinión, como siempre, aquí a través de Canal 4 y a través de YouTube de Buy TV.
Bueno, hace ya mucho tiempo que los sociólogos dicen que el mundo se dividirá en dos clases sociales, una conectada digitalmente y la otra que quedará fuera de juego. Fuera de juego quedará toda la gente mayor, la gente, lo que llaman analfabetos digitales, en los que yo casi estoy en la frontera, porque me defiendo mal. Sí. Pero claro, comparado con personas que no han tenido nunca ningún contacto con los medios telemáticos, pues imagino que acabo siendo una reina. Yo creo que hay que diferenciar en cuanto a los servicios de atención al cliente, aquellos en los que uno pretende conseguir algo y aquellos en los que uno tiene que dar algo. Eso en los públicos. Es decir, aquellos en los que uno tiene que preguntar por qué le han puesto una multa, de dónde ha salido esto. Esto es muy complicado. Siempre hay un problema. Ahora, hacer una cita previa para un empadronamiento, acabo de vivir una experiencia de ese tipo, es facilísimo. El Ayuntamiento de Barcelona no tiene ningún problema para ir, todo funciona, algunos de los servicios de la Seguridad Social, una vez has obtenido la cita previa y vas allí, te atienden perfectamente. Depende de la cosa. En el ámbito privado, que es el ámbito seguramente del que hablamos, ¿cómo darse de baja de una compañía de teléfonos? Como no te vayas a otra, te puedes olvidar de que te atiendan. Ahora, cuando tú devuelves algo a una de estas grandes plataformas logísticas y dices, mire, no me gusta la cafetera que me enviaron, aquí la tiene. Oye, es facilísimo. ¿Y sabes por qué? Porque la gran compañía o la empresa de logística lo que hace es repercutir el daño de la devolución en el proveedor del servicio. Es decir, el que fabricó la cafetera y se la vendió a ese de la logística, las grandes, tipo Amazon, ese es el que acaba cargando con ello. En las grandes compañías comerciales, en los grandes centros comerciales, pasa exactamente lo mismo. Tú devuelves unas bambas y el que acaba cargando con ellas es el último de la fila. El servicio de atención al cliente del centro comercial que te atiende no tiene ningún problema. ¿Qué quiere usted, devolver? No se preocupe, aquí tiene el dinero. ¿Habréis ido alguna vez a devolver alguna cosa? Es facilísimo. Mucha gente ahora que está en el... Por tanto, tanto en la administración pública como en los proveedores depende, en primer lugar, eso de qué es lo que le supone al que directamente te atiende. Si es conseguir que una compañía de seguros te pague una gotera, te hacen pasar las de Caín. Es decir, tienes que hacer 1.500 instancias y superar 1.500 obstáculos puestos de manera específica para que tú acabes desistiendo y no pidas nada. Eso está claro, ¿no? Pero claro, si tú lo que quieres es pagar, ¿cómo puedo domiciliar un pago? No se preocupe, está todo el mundo esperándole en mantillas para que lo acabe domiciliando. Según cómo te atienden pronto y según cómo no. Vamos a San Feliu de Llobregat. Arnau, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, tiene la palabra. Bueno, pues mira, decir que nos cuesta tanto que nos atiendan y que realicen su trabajo como teleoperador o de cara al público o en Hacienda o en una entidad que sea pública, porque realmente yo creo que la sociedad nos hemos vuelto muy exigentes y los que realizan su trabajo están saturados de que muchísimas personas vengamos a quejarnos del propio servicio. Entonces no conseguimos lo que queremos porque lo queremos ya. Y claro, ahora se pone todo por Internet, de manera que el que no sepa y el que nos tiene que enseñar a poder hacer algo no quiere, porque quiere que ya lo sepamos, ¿no? Entonces es un poco complicado y mi queja o mi opinión es que debería ser más fácil que nos atendieran a todos en general o que si no ayudaran a poder aprender a utilizarlo para que lo podríamos desarrollar nosotros mismos. Muy bien, Arnau, muchas gracias desde San Feliu de Llobregat. 690-710274. Claro, las personas que están trabajando seguramente no tienen ninguna culpa, porque esto es una cosa de logística que alguien organiza, pero se tienen que comer el jaleíto las personas que están ahí en primera línea, que muchas veces, les repito, no tienen ninguna culpa. Nos preguntamos, primer interrogante esta tarde, cuando necesitas que te atiendan, ¿por qué nos cuesta tanto que nos atiendan? ¿Y dónde? Llámennos y díganos si ustedes tienen problemas o qué piensan de esto, es como acaba de hacer Arnau de San Feliu de Llobregat. A mí una de las cosas que me gustaría destacar, ya que se ha hablado de administración pública y también de grandes empresas, es seguramente pues una realidad que nos encontramos muchos en nuestro día a día, porque en nuestras ciudades europeas, también aquí en Barcelona, en el resto de España, es el pequeño comercio, ¿no? Es decir, nosotros nos encontramos continuamente con situaciones que para mí son muy perplejas. Es decir, yo que sí que de hecho continúo dirigiendo lo que es la experiencia del cliente, ¿no?
nos centramos mucho en una premisa que es muy clara, que es no hagas una venta, haz un cliente, ¿no? Porque a mí no me interesa que solo me entre un día por el local, ¿no? Y venga esa persona y me compre X, sino que pueda venir cuantas más veces mejor, ¿no? Y para que venga cuantas más veces mejor, no solo tiene que ver con que el servicio o el producto sean de calidad y por tanto sean fiables, cumpla con las expectativas de tu cliente, sino que sobre todo tiene que ver con que le emociones. Y la emoción tiene que ver con la conexión, ¿no? Y esa conexión solo se producirá, y evidentemente desde un punto de vista positivo, si el que está trabajando pone de su parte. Evidentemente te puedes encontrar con un cliente borde antipático, porque de esto hay, ¿vale? Pero aún así no deberías poner en ningún caso, no deberías ponerte en ese lugar. ¿Por qué? Y con esto acabo. Porque hoy en día además, y por eso yo lo quiero recomendar desde aquí, existe una soberanía muy fuerte que es digital, que es las reseñas en Google, por ejemplo. Claro. ¿No? Cuando tú tienes una mala experiencia como cliente, no te están atendiendo, ve a Google Reseñas y ya te digo yo que cada vez hay más personas que se lo miran. Y si tú allí pone, te atienden mal, son antipáticos, es mucho más poderoso que son caros. Mucho más poderoso. Vamos al teléfono. Jordi de Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes. Se perdió la llamada. Isaac. Bueno, yo creo que aquí se mezclan muchísimas cosas, ¿no? Desde si te atienden bien, te atienden mal, porque quien no ha tenido pues la famosa llamada que dices, venga, hoy me cargo de paciencia, voy a dedicarle a veces casi una hora para que me atiendan, y pasas por diferentes procesos y cuando llegas al final el teléfono se corta. O sea, eso ocurre bastante a menudo, que dices, sí. Madre mía, o sea, llevo toda la mañana, dicen, un momento. sí, me ha cogido y me corta. Se acabó. ¿Vale? Y dices, bueno, increíble. Luego está pues la otra táctica que también utilizan, que es, hemos cogido tu número y te llamamos ahora, de aquí a un rato, cuando ya puedes esperar y te llaman, ¿no? Luego llamas, no, te dijimos 72 horas, pero son 72 horas hábiles de los años bisiestos, cada 3 sí, cada 3 no, es decir, que no te acaban llamando, ¿no? Yo creo que aquí se mezcla un poquito todo, desde la administración pública, que no sé por qué, siempre solo se trabaja por la mañana, pues la gente solo trabajara por la mañana, también se puede dar servicio por la tarde, podría ser un sistema, desde la famosa ventanilla única que nunca existe, desde que tú puedas ir a tu municipio o a tu administración y decir, oiga, ¿qué tiene usted que hacer? ¿Cuántos trámites hay? Hay 20 y 30, pues desde un ordenador que se pueden hacer 20 o 30. Luego facilitar el tema digital. A veces nos pasa, yo tengo 41 años, y a ver, no es que tampoco sea un crack, como decía Montserrat, en tema digital, pero bueno, te vas defendiendo. Hoy en día, abrir una cuenta bancaria, hacer una simple transferencia, es que cada día es más complicado. Tiene 50.000 pasos que, debido a la hiperregularización que hay, la hiperseguridad, etcétera, pues están haciendo que una cosa que antes era mucho más sencilla, que entiendo lo de la seguridad, pero antes era muy sencillo, ahora sea imposible para una persona de cierta edad o que no sepa de internet o de moverse por las redes. Bueno, es prácticamente imposible, porque entre que tienes que saber la cuenta que le tienes que enviar, el importe, la contraseña, llega al móvil o no llega, tiene otra contraseña, luego te envían un mensaje. Doble factor de seguridad. Claro, llega un punto con la persona y dices, es nuevo. Cuando muchas Doble veces, factor de repito, seguridad. Sí, ahora para poder atender o para poder recibir determinado tipo de mensajes, la universidad en eso ha sido pionera, porque dicen que el principal factor de criminalidad se va a producir, bueno, pues los ciberataques, ¿no?, a las grandes compañías o bases de datos. Pero claro, lo que acaba significando es que se convierte todo en una especie de carrera de obstáculos en el que no sabes exactamente cómo vas a poder solventar, yo qué sé, subir unas notas. Bueno, en algunas plataformas universitarias subir las notas es una operación que te tienen que mandar un manual de manera complementaria y hacerlo cual perro de Pavlov. Clica en esta. Cuando te salga no sé qué mensaje que no entiendes, clica encima del mensaje. Cuando salga lista, importa, exporta, prisma. Y ojo con lo que ha dicho, con lo que ha dicho Isaac, ojo con todos los contratos que estamos firmando y que no sabemos lo que estamos firmando, ¿eh? Sí, sí. Porque en todos los contratos, cuando te das de alta una plataforma, ya sea un contrato de móvil, ya sea un contrato de una cuenta bancaria, etcétera, te dice, ¿está de acuerdo con las condiciones? Y ¡cling! Sí.
Menos mal de Europa y no los sabes derechos de los Sí, consumidores. bueno, se han considerado bueno, pero los porque derechos de algunos- los consumidores se han tenido que ganar, os lo recuerdo, en las entidades financieras en Europa. Sí, pero Ya, por María eso te José, digo, María José, sí, suerte que de no puede Europa. ser- lo que no puede ser que cuando estás firmando lo que antes llamábamos la letra pequeña... No, ¿vale? no tienes tiempo No, de no, leer. es que aparte no tienes tiempo de leer, todo sale bastante grande. Lo de aceptar, te dice al momento La acepta. primera, ¿eh? Pero el contrato, que a lo mejor son 50 páginas, lo tienes que ir leyendo en un cuadradito súper pequeño. Y no te lo mandan. Si quieres leyendo, que te lo leyendo. envíe, clica aquí para que te lo envíe por no sé qué. Y la primera que firmo sin mirar soy yo. No, no, pero ya os lo digo. pero es que Yo muchas simplemente veces abrir una digo cuenta bancaria, que me ilumine, ¿cómo cuesta ahora, no? que me ilumine el Espíritu Santo lo que estoy firmando. Bueno, ¿eh? entonces, claro, porque probablemente si lees lo que pone, no entiendes nada. No, O sea, Ya, las fórmulas... es complicado. José, desde Rubí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, ¿tienes Yo una? llamaba porque yo estoy en el servicio, digamos, en los servicios de atención al cliente, tanto de banca como de multinacionales de telefonía desde hace más de 20 años, y entiendo que es normal que cueste tanto que los atiendan, porque realmente el hecho de que atiendan depende de que la compañía, a la cual nosotros, digamos, trabajamos para ella, quiera que realmente se reciban llamadas de atención al cliente. Y al mismo tiempo, lo que la compañía, que normalmente subcontrata, realmente desea que se atienda a esos clientes. Por tanto, lamentablemente, incluso a mí como cliente, nos atienden cuando la compañía, que realmente de la cual somos clientes, quiere que sus clientes sean atendidos. Y se les atiende tal y como esa compañía quiere que se les atienda. Con lo cual, por desgracia, depende de nosotros como clientes que nos atiendan. Si nosotros nos quejamos y vamos a la compañía indicándole esto no es correcto, esa compañía normalmente acaba tomando cartas en el asunto y permitiendo o aumentando, digamos, la cantidad de personas que atienden y el tiempo que se atiende a esas personas. Por tanto, por desgracia, son esas compañías las que deciden en función de nosotros como clientes. Muy bien, pues muchas gracias también, José, desde Rubí. ¿Y usted qué piensa? ¿Tú qué piensas que estás siguiendo este programa? ¿Qué dirías? ¿Qué dirías? Porque si tú te quieres cambiar ahora de compañía de teléfono o te quieres dar de baja, No, ojo, de bajas. de Que baja. cambies de compañía es la otra compañía a la que le pega un hachazo a la sí, primera. sí. Pero Pero como si se tú te te ocurre quieres decir, yo ir- quiero desconectarme, no te desconectarás Ay, 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 ni harto vino. O sea, No, es se ve que imposible. es muy difícil, ¿no? No, es muy complicado. Y luego, aparte, Carlos, a ver, yo, las compañías también, pese a lo que ha dicho, yo soy un defensor de la empresa privada, evidentemente, pero juegan muchísimas veces, como yo digo, al despiste, ¿no? A veces, ostras, las facturas de luz, de agua, oye, ¿por qué tienen que ser cada 2 meses o cada mes, que el día 15 al día 15? No, pues la factura de enero, la factura de febrero, la factura de marzo o algo así. No, Bueno, y siempre luego es 7 lecturas que- estimadas sí, de pronto exacto, te dan que si el día 15 trabajazo. hasta el día 15 del mes y te la pasan cada 2 meses. Al La final, factura de ya luz no hay sabes- que ser ya no sabes ingeniero de ni qué estás pagando, comunicaciones ni para, cuándo. para estudiarte la factura de luz, ingeniero de Y telecomunicaciones. entender algo, ¿eh? Ya te lo digo, Para es eso estáis imposible. los para eso también estáis los políticos, ¿eh, Isaac? Que si no te gusta, pues tienes un partido, mueves y lo cambias. Y claro, como, pero dicho como- esto, como que tenemos aquí una varita mágica. Y yo decir, insisto, pues, ¿no? bueno, no sé, pero ahora mismo sois el partido más importante en el Congreso de los Diputados. Yo insisto, aunque a no ser que estemos ante un monopolio, cualquier compañía que no cuide a sus clientes está prácticamente condenada a su desaparición. Igualmente, hemos estado hablando, por ejemplo, hemos insistido mucho en el tema del edadismo, ¿no? Que es esta idea de que hay un sector de la población que por la edad que tienen, pues ya no están invitados a formar parte del progreso Claro. o de las gestiones que aparte son obligatorias, porque la declaración de la renta nadie puede dejar de hacerla con sus excepciones, ¿no? Pero hay una realidad. Si está obligado, nadie puede. No, pero hay una está obligado. Sí, está obligado, exacto. Pero hay una idea que a veces se nos olvida y es que la cobertura, ¿no? Es decir, la wifi, el acceso al internet es esencial para moverse también. Y hay una parte importante de la ciudadanía que no tiene este acceso. Y ahora no os vayáis a un pueblo, etcétera, ¿eh? Yo vivo en Collserola y, por ejemplo, yo muchas veces no puedo firmar con un mensaje SMS porque no me llega. Y estamos hablando de la ciudad del móvil, ¿no? Porque vivo alrededor de la ciudad de Barcelona, ¿no? En Sant Cugat, y no tenemos cobertura móvil. Y es una gran lucha. Nosotros ahora mismo hemos pedido al ayuntamiento, que evidentemente no tiene la clave de la solución, pero sí que tiene la clave para hacer sentar, por ejemplo, en este caso, a Movistar. Oiga,
haga sus funciones, siente a Movistar en la mesa, pónganos a los ciudadanos ahí en esa misma mesa y que nos digan a la cara que no tenemos derecho a tener esa cobertura. Esto que me estás contando, Borja, Lo estoy pidiendo. No lo que estás pidiendo, sino que no tengáis cobertura. no la Hoy hay. en día en San Cugat, No, no la hay, En el no la área hay. metropolitana No la hay en algunos No, de ellos pero me parece concretos. flipante cuando... Ya, pero San en algunos Cugat- sitios concretos no hay ¿Sabes por qué cobertura. te parece flipante? Porque, entre otras cosas, buena parte del discurso mediático y político está basado en las grandes cosas, sobre todo en si algún político ese día ha decidido hacer una gran tontería y decir la más grande, y en cambio tenemos una serie de problemas cada día que no están en la agenda mediática. Vamos al teléfono nuevamente. Josep de Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, don Carlos. Adelante. Don Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por de volvernos a reencontrar. Gracias, muy amable. Se lo agradezco, se lo agradezco. Adelante, tiene la palabra. Mire, yo quería opinar básicamente y muy escuetamente sobre el tema que están hablando sobre todas las controversias y los interrogantes y los puntos suspensivos que nos encontramos con todo el sistema de la adaptación tecnológica. Me sorprende y es paradójico que mal de muchos al final tengamos que hacer como, o sea, tripas corazón, dices, bueno, ¿qué vamos a hacer? Mal de muchos, consuelo de tontos. ¿Cómo es posible que se nos hayan subido al lomo de esta manera? O sea, y lo dejo ahí. O sea, la responsabilidad de quién, de los gobiernos, de las grandes tecnológicas, bueno, no sé. O sea, nos hemos dejado atracar impunemente. Muy bien, Josep, gracias por su participación. Al final, como decían aquí también, somos nosotros los clientes, o sea, somos nosotros los que tenemos derecho a reclamar y a insistir. Miren esta parodia que hace referencia a este tema, no sé si es realidad o ficción. Tienes suerte, hay espacio. Y sin la estancia en su destino, la diferencia de tarifa es de $1,137.11. ¿Quiere que le asigne un asiento? Hágalo, sí. ¿Quiere documentar alguna maleta? Disfrute el vuelo. Gracias. Hola. Oh, lo siento. Están abordando los de la fila 9 en adelante. Tendrá que esperar. Estoy en la fila 8. Por favor, espere. Solo es una fila, ¿no cree que podría...? Lo llamaremos en un momento. Por favor, espere. Gracias por esperar. Ahora continuaremos abordando. Abordan todas las filas restantes. Hola. Disfrute el vuelo. Esto, Tal cual. la vida en los aeropuertos y cuando te pasa algo con un avión, yo no sé si cuando reclamas te pagan, te indemnizan o qué es lo que pasa con un avión. Yo siempre he dicho, Carlos, yo soy de volar y viajo bastante durante el año y siempre he dicho que cuando entras en un aeropuerto has perdido todos tus derechos, ¿no? Porque todo es muy bonito, te lo pintan fantástico, pero luego cuando las cosas no están bien, a ver quién te ayuda y quién te atiende, ¿no? Y, por ejemplo, en mi caso personal, yo me acuerdo que cuando nos encerraron por la pandemia yo tenía unos vuelos comprados, eran multivuelos porque teníamos que hacer varios y ha habido unas compañías que automáticamente nos pagaron, pero hay dos compañías que no. Y posteriormente he sabido que la Unión Europea
puso en la lista negra a 2 de estas compañías. Una de ellas está Portugal, que aún no me ha respondido y evidentemente no me ha devuelto el dinero. Pero podías haber reclamado judicialmente. Yo tengo una sentencia que más publicaron contra Airlines que fue tal, porque un vuelo de una clienta mía que estuvo más de 15 horas por mal tiempo, bueno, los atendieron fatal, no les indemnizaron, etcétera, se reclamó y se ganó. Lo que pasa que al final, claro, el procedimiento te tienes que gastar abogado y procurador, hay condena en costas, evidentemente, que luego lo recuperas, pero ¿sabes qué pasa? Que mucha gente no tiene dinero para interponer una demanda. Pero, o sea, ese es el problema. A veces no es ni el dinero. No, pero... Es el hecho de decir, oye, bueno, yo paso, yo lo que quiero es llegar a tiempo con el vuelo. Bueno, pero ese es el problema, Isaac, que si no nos quejamos, el yo paso no tenemos que permitirlo. Claro, pero eso sucede, tenemos que denunciar. María José, yo siempre lo digo y lo siento mucho. Eso sucede también o la oficina del consumidor, en la administración o pública. allí, La administración pública está, los administrativistas tienen ya tasado un rango de reclamaciones que la gente no realiza a pesar de tener derecho, yo qué sé, una multa que te han puesto por no sé qué, porque son, si la pagan pronto pago son 50 euros, se queda, yo creo que es inconstitucional, sin posibilidad de alegar, ni hacer ningún tipo de alegación ni recurso, que tela marinera, y la gente dice, bueno, entre 100 que a lo mejor no las gano y 50, bueno, pues 50. Ese 50 significa abandonar cualquier tipo de reclamación, porque el tiempo que la gente tiene que usar es heroico y no lo tiene. Dice, yo voy a estar reclamando una cosa de 50 euros. Desgaste y dinero. Desgaste y dinero. Pero la administración tiene razón, juega con ello. Porque juega con ello. Tienes cualquier sanción rango de impunidad o cualquier requerimiento de Hacienda, luego en el TEAC los ganas o en el contencioso administrativo. Mira ahora la sentencia que dan la devolución del impuesto de sociedades que decían que era ilegal deducírselo. Con lo cual, pero es una vergüenza que un cliente tenga que gastarse dinero, además de lo que ha contribuido, que no estamos hablando de defraudación, estamos diciendo que hay a lo mejor controversias en los gastos que se ha deducido, en una deducción, etcétera. Claro. Estoy hablando siempre de contribuyentes que pagan religiosamente o pruebas sobre alguna infracción que no has cometido, o haber atendido al borrador de Hacienda que no es vinculante. Tiene tela, ¿eh? Los agentes tributarios que te hacen la declaración de Hacienda, en borrador, dice al final de todo, esto no es vinculante. ¿Cómo no es vinculante? O sea, usted me da este asesoramiento, que supuestamente es el que tengo que tener para no tener que pagar un gestor si no tengo dinero, y resulta que me dice que no es vinculante. Y si luego yo hago mi declaración de acuerdo con ello y me pone una complementaria, resulta que tengo que pagarla, y si no tengo que ir a juicio... Y sanción. Y también tienes sanción. Claro. Eso demuestra claramente que tu teoría muy prosaica y que está muy bien, que somos los clientes, en realidad no somos los clientes de la administración. No, porque somos los clientes porque si fuéramos clientes quizá cogeríamos otra administración. Y tampoco puedes coger otra administración, por tanto, te los zambas con patatas. Escucha, es que cuando tú vas a la administración no eres un cliente ni eres un contribuyente, eres un defraudador. Perdona, es que eres un defraudador. Hacienda te mira como un defraudador. José, tú has dicho que somos los clientes, no tenemos que exigir como somos clientes. No somos los contribuyentes, no somos defraudadores. Somos obligados tributarios. Somos obligados tributarios. Ella. Bueno, da igual. Y como somos obligados tributarios, pues tenemos... Somos obligados con presunción de culpabilidad. No, presunción. Es que no están... Perdona, con la agencia tributaria no hay presunción. No, pero es que María José... No hay presunción. No, digo, cuando todavía te están investigando. No, perdona un momento. Y lo que ha dicho ella... ¿Y sabes dónde está el tremendo asunto? Que cuando te llega una sanción, sea multa o no sea multa, o sea de cualquier administración, ya te ponen la reducción. No, si usted paga en conformidad... Claro, es lo que te acabo de decir. Hombre, es una vergüenza. Lo que decía antes Borja... Es como ponerte una pistola así. O paga entera la taro. Carlos, mira, antes Borja hablaba de la empresa privada que tienes que seducir y tal. La administración pública, per se, trasciende incluso de la política que gobierna y tal, porque es una administración. Y administración como tal... Eso sí que es deep state. O sea, administración como tal, a veces yo veo que hasta carece de aliciente en dar un servicio más rápido, menos rápido, o decirte una cosa porque da igual, es más. Incluso hay a veces que en administraciones públicas locales, que son los ayuntamientos, puede haber el típico alcalde bien intencionado que dice, no quiero que esto se actúe bien, que se haga rápido, etcétera. Y la propia administración que ya tienen montada allí, es decir, que da igual el color que esté, porque es administración pública, son funcionarios que están allí, bueno, pues le pueden torpedear. No, es que no debería ser perfecto, pero es así. Mira, por tanto... Juan Iglesias, que en paz descanse, Juan Iglesias, te voy a decir el nombre, hizo un libro que a mí me maravilló, Agencia Tributaria, ¿cómo sería la Agencia Tributaria Catalana? Todo el tema de la independencia
Dependencia, Artur Mas, le encargó que hiciera como veía tal. Entonces él un día nos dio una charla a los asesores fiscales y puso un ejemplo que a mí se me quedó grabado y es más real. Vamos, en Australia tú recibes una carta de la administración tributaria y piensas, hoy mira, me devolverán o me están solicitando que hay algún error, no sé qué. Aquí la gente infarta. Yo he tenido clientes, oye, y que llamen los que nos estén escuchando, yo he tenido clientes que recibían las etiquetas fiscales y venían al despacho con la carta. Ahora es todo más y por internet y ya recibimos nosotros, porque no se atrevían a abrir el sobre. Y eran las etiquetas fiscales. Esto no hay derecho. Tenemos una presión fiscal que no. Y oye, nosotros tenemos que estar tranquilos, tenemos que pagar nuestros impuestos de cara a la ley, etcétera, etcétera, como dice Monse. Oye, si hacen un borrador y te dicen, no, si usted confirma el borrador, absténgase a las consecuencias si no está bien. Bueno, pues nada, ya saben por dónde va la historia de nuestra primera pregunta. Vamos a por otra. Vamos a por otra. Mal. Mal. Todos de acuerdo, todos de acuerdo. ¿Todos de acuerdo? Esto es un pleno. Entonces, ahora vamos a por una segunda pregunta que ha salido también últimamente en este programa, que es muy directa y que nos gustaría que ustedes también nos dijeran su opinión. ¿Por qué el profesor ya no tiene nunca la razón? Fíjense que es una pregunta sencilla, ¿no? Es decir, ¿por qué el profesor ya nunca tiene la razón? La mayoría de padres dan la razón a sus hijos. La culpa es del profesor. El profesor casi siempre es el culpable. El profesor casi siempre se cuestiona. Incluso por algunos alumnos. Miren este titular. Un profesor advierte de que la pérdida de autoridad refleja la pérdida de valores de la sociedad. 3 de cada 10 profesores sufren insultos del alumnado y 4 de cada 10 ansiedad y agotamiento. 690-710274. Imagínense que he leído hoy una noticia, que la voy a buscar aquí, de La Vanguardia, que me ha llamado también la atención, porque no deja de ser curiosa. La dirección de una escuela de Sabadell coge la baja en bloque tras las quejas de las familias por el bajo nivel educativo. Todo se cuestiona, sí, de La Vanguardia de hoy. Lo repito, la dirección de una escuela de Sabadell coge la baja en bloque, el equipo directivo, tras las quejas de las familias por el bajo nivel educativo. Claro, ¿qué significa coge la baja en bloque? Coge la baja, pues quiere decir que el equipo directivo ha cogido la baja. Tú puedes coger la baja por una depresión. Claro. Pero es que, Carlos, a ver, vamos a matizar bien. Tú no puedes coger la baja. Tú tienes que ir a un sitio y decir, no me encuentro bien y te van a dar una baja. Ya, pero es que no te das cuenta. Cojo la baja en bloque. No, claro, porque han ido a algún sitio, la han cogido, claro, todos han ido al médico, pero todos han ido al médico y han cogido la baja por depresión porque están con depresión. No olvidemos lo que les acabo de leer ahora. 3 de cada 10 profesores sufren insultos del alumnado y 4 de cada 10 ansiedad y agotamiento. Nos gustaría que nos llamaseis y nos dijeseis qué os parece. También, pues la gente joven que sigue este programa, pues que nos diga cómo ve ahora la figura del profesor. Porque el profesor ya no tiene nunca razón. En directo a través de Canal 4 y a través de YouTube de Bui TV. 690-710274. Yo que soy profesor. Profesora, la Monse también es profesora. Exacto. Y un servidor también. Sí, pero creo que de gremios distintos. Pero creo, aunque estoy seguro que Monse me dirá que en la universidad también se empieza a notar, pero creo que estamos ahora mismo muy focalizados en lo que está pasando en los centros en los colegios, ¿no? Educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, ¿no? Mira, yo creo que una de las cosas que pasa es que nosotros hemos perdido el norte en cuanto a entender que la docencia es la profesión seguramente más importante, porque es por la que tienen que pasar todas las profesiones del mundo. Es decir, esto lo dijo ayer un telespectador, que nos habíamos olvidado de ayudar
aquellos que educan, aquellos que enseñan. Ha perdido totalmente el prestigio, es decir, solo hace falta ver lo que estamos pagando a los profesores. Por ejemplo, un profesor de la concertada cuando empieza netos tiene unos 1.800 euros al mes en 14 pagas, que alguien me explique cómo se puede vivir de forma independiente sin compartir habitación con 1.800 euros en una ciudad como Barcelona. No se puede vivir, ya te lo digo ahora. O si no, de forma muy justa, es igual, pero no es una profesión prestigiada socialmente. No, Borja, pero 1.800 euros netos en 14 pagas sí que puede parecer poco, pero tú pregúntale a mucha gente que llame también qué está cobrando. Ahora acabas de hacer lo que se llama populismo. Porque populismo lo he hecho tú. Perdona. Es un salario muy bajo. Mientras os aclaráis un poco. No. Estamos dando nuestros hijos. Acaba, por favor, acaba. Tengo una llamada esperando, por favor. Fijaos lo que me pasó a mí. Cuando yo de repente digo, ostras, me apetece servir mi vocación, ¿no? Siempre he querido dar clases, me gustaría hacerlo. Una persona que admiro muchísimo y que me quiere un montón me dijo, ¿quieres decir, Borja? Considera que soy muy bueno profesionalmente. Me dice, un tío tan bueno como tú tiene que ir a dar clases. En Finlandia, por ejemplo, consideran que los mejores tienen que estar dando clases. Por tanto, tenemos un problema cultural porque hemos perdido el prestigio que deberían tener los profesores. Y ese prestigio va acompañado del apoyo y del respeto. Esa es la base. Vamos al teléfono. Rafael de Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes. Ay, decirle por favor que baje. ¿Puede bajar el volumen de la televisión? Si no, no nos vamos a aclarar. Rafael de Barcelona. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, tiene la palabra. Tiene la palabra. Gracias. ¿Pero la palabra con vosotros o en la tele? Sí, está en directo ya. Estoy en directo ya. Sí. Bien, yo pienso que el problema de los profesores y todo esto no es problema de los profesores. Es problema de los españoles y de nuestra forma de entender lo que yo creo que cuando un crío se le manda a un colegio, al profesor hay que respetarlo. Siempre. Y no ese es el caso. Los españoles somos tan españoles que cuando llegamos a un sitio, no entendemos que las manos de la educación no están en nuestras manos. Nosotros tenemos que educar. Esto está clarísimo. Pero los profesores son los primeros que tienen que educar y tenemos que respetarlos absolutamente. Saben más los profesores de nuestros niños que muchos padres. Los padres no sabemos muchas veces lo que nuestros niños hacen y no. Los profesores sí lo saben. Y hasta a los profesores hay que respetarlos a tope. Esa es mi opinión. A tope. Sin ninguna discusión. Y si el profesor le ha metido un correctivo al niño, hay que respetar el correctivo, hay que respetar al profesor que le ha metido el correctivo al niño. Esto es así y lo tengo clarísimo. Muy bien, gracias Rafael desde Barcelona. Destaco una frase de Rafael, dice, saben mucho más de nuestros hijos los profesores que nosotros los padres. Fíjese lo que acaba de decir ahora mismo Rafael de Barcelona. También me gustaría sacar y compartir si algunos profesores es que tampoco se hacen respetar. Porque claro... Eso también pasa. Hay un poco de todo, Carlos, yo imagino. A ver, yo contestando lo que te Borja, evidentemente para mí, mi mujer es profesora, es decir, para mí creo que es uno de los trabajos más importantes que hay en la sociedad, por supuesto. Es decir, y ojalá tuviéramos leyes de educación, politiqueo aparte, que fueran buenas, adecuadas, de calidad, ojalá, y los profesores estuvieran prestigiados, etcétera. Lo que sí que es verdad que, bueno, el trabajo de profesor, sí que es verdad que hay estrés y salen noticias como estas, pues también conozco mucha gente de mi ámbito cercano, ya no digo familiar, pero cercano, que han dejado sus trabajos para ir a hacer de profesor también. ¿Por qué? Porque es una vida, bueno, por más que se queje Borja, un sueldo hoy en día en algunas ciudades de 1.800 euros netos, que ha dicho, que los conozco, multiplicado por 14 pagas y tal, hay muchísima gente de la sociedad que está cobrando menos, pero muchísima gente. Y también hay gente que cobra mucho más, es cierto. Pero bueno, que es un trabajo que tampoco está tan mal. Hablamos... Que no es un trabajo, es un trabajo que normalmente, Carlos, es de lunes a viernes, pero, Isaac, que puede ser muy agradable. Isaac, es decir... Pero el interrogante, centrémonos en este interrogante que tengo aquí. ¿Por qué el profesor ya no tiene nunca razón? ¿Por qué es tan cuestionado? Carlos, esto es porque la política se lo ha cargado lo que es el tema de la autoridad.
La autoridad en nuestro país, cuestionando cualquier cosa, ya, pues la autoridad se pierde. Pero ¿Y cómo se pierde? La autoridad te la ganas tú. No necesitas que un político te lo diga. Carlos, Carlos. No puedes suspender, Carlos. porque progresa de cualquier manera. No puedes expulsar, Exacto. no puedes sancionar. Y encima viene el padre y te patea en el suelo. Carlos, lo he visto ¿te la puedes ganar o no, Entonces, Carlos? ¿qué queda? Un profesor que está vilipendiado, que forma parte de unos centros de enseñanza en los que hace unos 2 o 3 años se pusieron de acuerdo las universidades catalanas en que no podían entrar en las facultades de educación personas que no tuvieran, por lo menos en selectividad, un 5 en matemáticas y lengua. ¿Tú crees que el mínimo tiene que ser lo que se exija de las personas que tienen que formar a nuestros estudiantes, a los chicos? Dice, no, es que no es importante que sepan matemáticas y lengua. Entonces, ¿qué es lo importante? O sea, no es importante nada. Que jueguen un poco, que progresen adecuadamente, que no se frustren, que sean felices, que hagan dinámicas de grupo y cuando salen a la calle o llegan a la universidad, repiten el mismo esquema. Porque es cierto lo que ha dicho Borja, en la universidad ya empezamos a tener problemas de personas que tienen prisa, que no aceptan la frustración ni el fracaso, que no son capaces de asumir que han suspendido, que hacen trampas, todo eso. Que vienen con sus padres a revisión de examen. Claro, ¿y qué ha pasado? ¿Y mi hijo qué le pasa? Venga ya, hombre, Sí, venga pero, ya. Pero Carlos, lo que me refería de la autoridad, perdona, me refiero a la autoridad, es decir, si estamos ya en un país que muchas veces, pues, bueno, se plantea tan a la ligera si tiene la autoridad un juez o no. Claro. Si un policía tiene autoridad o no, si hasta una ley tiene autoridad o no de cumplir o no cumplirla, imagínate con un profesor. O sea, estamos educando. Cuando la gente no va vestida como Dios manda, y perdonadme lo que quiero decir, cuando tienes que dar autoridad, cuando tienes una persona que tiene una autoridad, cuando la gente ya da igual, porque es una falta de respeto a la institución, y el tema de la educación también debería ser sagrado, como bien ha dicho Borja, como compartís. Ahora vemos, bueno, pues de la gente de cualquier manera, me vais a llamar clasista, seguro, pero la gente va de cualquier manera, sin ningún respeto por la autoridad. Vamos a coger más llamadas. Salvador de Esparraguera, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, Salvador, tiene la palabra. Vale, mire, en primer lugar, al profesor o el que da las clases no se le tiene ni que quitar ni dar la razón. Eso es lo primero, porque el profesor tiene que dar conocimientos, porque la educación la tienen que dar los padres o la familia. Ese es mi punto de vista. Muy bien, gracias también, Salvador, desde Esparraguera. Pero, ¿qué pasa cuando un profesor llama a la madre de un niño o al padre de un niño y le dice, mire, su hijo ha hecho esto y tal, y la madre y el padre lo primero que hacen es cuestionar al profesor? ¿Eso qué me está diciendo? Eso no puede ser. No, porque tal, y ya empiezan a llevárselo a otro lado. Muchas veces incluso esto se puede llegar a dar delante del niño. Claro, si un hijo ve que su madre le planta cara al profesor, ya me dirán ustedes qué autoridad puede tener el profesor. O lo que decían aquí, oiga, yo quiero revisar el examen, quiero que me enseñen el examen porque no me fío de... esa confianza también se ha perdido, ¿no? En que el profesor no tiene ninguna intención de amargar la vida a nadie. Pienso yo. No sé. Este tema, bueno, también hay profesores. Este tema viene desde lejos. En el 2009, el Partido Popular intentó sacar una ley general diciendo que el profesor, por la pérdida de valores, por la pérdida que el profesor había tenido, era autoridad pública. El PSOE votó en contra, Convergencia y Unió, que entonces era, votó en contra, y se aprobó esta ley en varias comunidades autónomas. A mí me gustaría preguntarle a Borja ahora a cabo, a ver si aquí se llegó a aprobar, porque se aprobó en la Comunidad de Madrid, en Valencia, Castilla-La Mancha, etc. Ahora, en el 2011, la Generalitat dijo que a raíz de todos los problemas que están habiendo en Cataluña, que sí iba a hacer esta ley reconociendo autoridad pública. Yo lo he estado mirando, no he sabido ver si al final se aprobó o no se aprobó esta ley. ¿Por qué? Porque al final el profesor no es que mande, no es que, como ha dicho este señor, que tenga que tener la razón, no. Es que él dirige su clase y él tiene que dar unos conocimientos. Evidentemente, yo también estoy de acuerdo que te tienen que educar en casa, que el colegio no es para que educarte. Pero cuando te vienen a revisar, porque en la universidad yo creo que este problema, Montse, no lo tenemos tanto como en educación primaria. Exacto, es diferente. Pero pero hoy en día, Carlos, cuando te viene un padre que viene a revisar el examen con su hijo mayor de edad y dices, perdone, no, usted no va a entrar.
O sea, usted no va a entrar. No, que quiere saber qué plan de estudios le va a decir. Mire, él lo tiene colgado y yo qué quiere que le diga. O sea, a ver, yo soy profesora de Derecho Tributario y usted, yo no tengo que revisar con usted, tendré que revisarlo con el decanato o con los jefes de estudio, o etcétera, etcétera, evidentemente. Entonces, esto es un problema. Y la desautorización, yo esto no lo he vivido porque no he sido profesora solamente de universidad, no de colegios. Pero la desautorización que hay, porque yo cuando era madre de colegio, yo soy madre de 2 hijas, y cuando era madre de colegio, y te estoy hablando que mi hija una tiene 30 y otra 26, con lo cual ya son mayores, estábamos un día en clase y le hicieron copiar o hacer unos deberes a una compañera de Andrea. Y me llama la madre, porque yo era encargada, bueno, mamá de estas encargadas que te dicen y tal, y me dice, mira, yo no estoy de acuerdo con lo que le han dicho a mi hija, y ¿sabes lo que he hecho? En lugar de que copie no sé qué, le he enseñado cómo funciona la fotocopiadora y que haga fotocopias. Pues imaginaros qué ejemplo cuando a una persona se le pone, no un castigo, yo diría, sino que haga unos deberes, que haga no sé qué. Hoy en día pones deberes a tus hijos, esto lo veréis más, yo lo veo por lo que me comentan los padres, y les dicen, oiga, no, que es que estos deberes no pueden ir. Yo he tenido un alumno que me dijo que por qué le había suspendido las prácticas, y le digo, oye, ¿por qué no me has presentado ningún trabajo? Bueno, es que he tenido un problema con mi novia. Bueno, pues chico, el verano que viene, o en septiembre, cuando sea, ya lo mirarás. A ver, Monse, ahora te doy la palabra. Ramón, desde Granollers, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, Ramón, tiene la palabra. Bueno, yo solamente quería decir que en este tema, los directores, ¿qué hacen? Esa era la pregunta que hacía. Los directores del colegio tienen algo que decir sobre esos temas. Un profesor se puede quejar al director y el director meterse en el asunto, ¿no? Pues Ramón, gracias por su llamada. Yo que soy director de un colegio, yo soy director de un colegio, de los franciscanos de Sabadell. La verdad es que no solamente es cuestión del director, es cuestión del equipo directivo, de los jefes de estudios, de los CAPs de estudi, y nosotros lo que hacemos es primero revisar las programaciones para saber cómo el profesor imparte la clase, si va dentro de lo establecido, y ante cualquier anomalía que podamos detectar, yo hablo por mi caso, yo hablo tranquilamente con el profesor y le explico lo que creo yo como director que debe corregir. No uso mi autoridad como un dictador porque creo en la libertad de cátedra, pero sí que aconsejo cuando veo que a lo mejor un profesor, hablando claramente, se está columpiando. Yo, de todas maneras, en mi colegio no suelo tener estos problemas, igual que atiendo a alumnos grandes, sobre todo de la ESO, que me puedan venir y explicarme, pues este profesor me tiene manía. También suelo hablar, suelo atender. Porque eso no es malo, hablar, entender, dialogar y llegar a conclusiones. El problema no es este. El problema es que cuando tú se lo dices a un padre y una madre, aquí está el jaleo. Es más, incluso creo que en muchos centros hay un problema ya que habrá que regular, que son los grupos de WhatsApp de los padres y las madres, que entre ellos se pelean. Divertidísimo. Cuando no tiene nada que ver con el colegio. Nos trasladan las peleas. Se trasladan las peleas y las trasladan al centro, que nosotros no tenemos nada que ver con esto. Llámenos, cuéntenos cómo lo ven ustedes. 690710274. Mercedes, ¿qué tal? Buenas tardes desde Malgrat de Mar. Buenas tardes. Adelante, tiene la palabra desde Malgrat de Mar. Sí, señor, llamo desde Malgrat. Yo, hace unos 15 días, yo vivo a media hora del pueblo y soy una señora que 31 voy a cumplir 81 años y me están arreglando unos papeles para que me vengan a ayudar a alguien y bueno, he arreglado los papeles, lo tenía todo preparado y voy a la asistenta social. Pero perdone, Mercedes, es que creo que no estamos hablando de esto, ¿no? La llamada está, Ángel, le cogéis el teléfono, por favor, y la llamamos otro día para que exponga su historia, porque no es el tema del que estamos hablando, ¿vale? Recuerden la pregunta, ¿por qué el profesor ya no tiene nunca razón? Monse. Yo creo que, de todas maneras, este telespectador te estaba preguntando ¿qué hace el director cuando el profesor se siente
acosado, ya sea por un linchamiento vía WhatsApp de todos los padres de los alumnos que dicen que los niños no están contentos ni felices ni tal, o cuando directamente se ha producido un conflicto. Yo he conocido algún conflicto grave con profesores de instituto. Algunos les han rayado el coche, a otros han venido padres a pegarles directamente. Y claro, eso no se puede consentir. Antes decía María José, en un momento determinado efectivamente se dijo, vamos a darle patente de autoridad a los profesores, pero eso ya es una derrota. Porque cuando tienes que blindar al profesor desde el punto de vista jurídico, quiero decir que la gente ya no lo concibe ¿Pero como se llegó tal. a aprobar aquí en Cataluña? Es que yo lo estaba mirando pero no lo encontré. Es igual, se haya aprobado donde se haya aprobado, Era el por problema, saberlo, por curiosidad. el problema existe cuando tienes que hacerlo. Es decir, Es lo que cultural. denota Es como cuando nos es un obligan problema a previo. ponernos la mascarilla. Efectivamente. Creo que forma parte de una cultura, ¿no? Que necesitamos un BOE. Entonces, para- en ese conflicto que se plantea respecto no solamente efectivamente maestros, médicos y policía, jueces, es decir, ya no queda ninguna autoridad respecto de la cual, sea o no determinada jurídicamente así, haya un respeto por parte de la ciudadanía. Yo no digo que no haya en algunos casos ocasión dada por algunos profesores, maestros o médicos o lo que sea. Pero en general yo creo que viene la cosa previa. Algunos lo han dicho. Si no hay una previa autoridad en la familia de los padres respecto de los hijos, si todo el mundo es coleguita, si de todas maneras estamos aquí compadreando, llega un momento en que los que suben no acaban de entender cuáles son los roles de cada cual. Espera, Entonces, si no déjame tienes coger una claros los llamada. roles... Espera, déjame coger una llamada. Irene de Barcelona, ¿qué tardes? Buenas tardes. Adelante. Llamo para opinar y encuentro, mire, yo tengo 70 años, antes los padres y los profesores iban juntos en la educación. Si decías algo que te había regañado la profesora, pues nada, aquí no pasa nada. Si no, yo estoy con ella. Y si llamaban, pues iban a la madre o el padre, quien fuera a hablar con el profesor, iban juntos. Pero es que ahora no hay autoridad, no hay enseñanza, todo está bien hecho. Yo a veces oigo juventud que habla por la calle y es que me quedo parada de la manera que hablan, críos pequeños, y les dicen a los padres, ¿y tú qué vas? Y bueno, cosas que no hay autoridad. Todo parece que esté bien hecho y para mí esto ya es una selva. Eso no hay quien ponga aquí las cosas en su sitio. Muy bien, muchas gracias también por su participación. Desde cualquier punto que sigan este programa nos podéis llamar y nos pueden llamar y dar la opinión. 690710274, un problema que está y que ustedes lo saben mejor que nadie en los colegios, es esa falta de autoridad que el profesor ha perdido y que muchas veces le lleva a una depresión. Miren, en España cerca del 40% de los profesores padecen problemas depresivos. Vale, hay un problema ahí, ahora lo van a volver a tirar este vídeo. Avísame cuando lo tengas, Ángel, porque precisamente es un... ¿Ya? ¿Ya? Vamos a probar. Venga, adelante. Van a encerrar a todos en un psiquiátrico. Nos han quitado poder. Los alumnos nos toman el pelo permanentemente. No podemos más. Muchas veces no os dais cuenta del poder que hemos perdido como profesores. Y eso que yo no soy profesor. Pero no os hacéis la idea del daño que llegáis a hacer al propio profesor, que tiene problemas hasta de salud mental por aguantar lo que tiene que aguantar en clase. Sí, que ya sé que estáis sometidos a un estrés horrible y que tenéis muchos exámenes y que nosotros solo nos dedicamos a corregir, ¿verdad? Bueno, pues mirad lo que ha aumentado el número de depresiones entre el personal de educación. Terrible. ¿Qué queréis hacer al respecto? Las depresiones de algunos profesores que ven cómo esa vocación que tenían se ve maltratada. Pero repito,
muchas veces, no, la mayoría, no es por los propios alumnos, es por las familias que no apoyan al profesor, que no le dan el apoyo suficiente y necesario. Yo creo que una de las cosas que nos está pasando es que vivimos en una especie como de dictadura del buenismo, ¿no? Donde los padres sufren porque sus hijos puedan llegar a sufrir. Cuando tú hablas con cualquier psiquiatra te dice parte del crecimiento de una persona para que pueda estar preparado en su vida adulta, por ejemplo, cuando va a la universidad o a la formación profesional, pasa por vivir y experimentar una frustración y crecerse ante esta. Por tanto, si tú le vas evitando todo esto, al final el chaval no está preparado para la vida adulta. Y es algo que tanto familia como profesores debemos tener presente. Yo, por ejemplo, mismo, ¿no? Cuando he entregado exámenes en mi aula, ¿no? Y, por ejemplo, primero de bachillerato, primer trimestre, claro, es la hecatombe, ¿no? Porque, claro, esto ya no es la educación secundaria obligatoria, bienvenidos a bachillerato, bienvenidos un poco a la vida real, porque ya no es tampoco el bachillerato que yo estudié, pero bueno, esto es, ¿no? Hostia, niños llorando, etcétera, ¿no? Bueno, les digo, oye, no pasa nada. Claro, yo me podría encontrar chavales que me dicen, no, pero Borja, pruébame. No, porque lo peor que puedo hacer, en este caso, es aprobarte. Pero es que además esta dictadura del buenismo también pasa por cosas que yo creo que son aún más bestias. Y es que, por ejemplo, la palabra disciplina o la palabra castigo son tabú. O sea, ya no forman parte ni de las casas, es decir, de las familias, pero tampoco en buena parte de los colegios, ¿no? Es decir, ahora hablamos de código ético, de cómo comportarse, pero no pasa nada. Es decir, un código ético pasa por las buenas prácticas, pero también por la disciplina y por el castigo, porque el castigo es corrector y forma parte también del crecimiento. A mí me han castigado en múltiples ocasiones. Y evidentemente he superado ese castigo que me ha permitido una reflexión, etc. Por tanto, si seguimos así, claro, si la autoridad tiene mucho que ver con la disciplina y con el castigo también. Entonces, si le hemos quitado esas herramientas en el peor de los casos, pues anchas Castilla y aquí el delincuente ahora es el más guay de la clase. María Rosa de Sant Quirze del Vallès, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Adelante desde Sant Quirze del Vallès. Hola, buenas tardes. Mira, quería comentar el respeto hacia los profesores y extenderlo ya nada más solo a los profesores, sino a los médicos y a todas las personas. La gente joven, hoy en día, los niños y adolescentes, no tienen respeto a nada, porque la educación, creo yo, se empieza cuando el bebé está en la cuna. En la cuna hay que empezar a educar al bebé, y así sucesivamente, en el parvulario, en primaria y hasta que se lleguen a ser hombres o mujeres adultos. Respeto delante de todo. El profesor tiene el derecho, todo el derecho de educar al niño en la escuela. Pero la parte más importante son sus padres en sus casas. Si el niño ha obrado mal, nunca dar la razón al niño delante del niño. El niño hay que cogerlo de la mano, regresarlo al colegio, como pasó a uno de mis hijos, que se marchó del colegio porque lo habían castigado, y en casa cuando llegó, que llegara desesperado, yo lo cogí de la mano y le dije, ahora vamos al colegio, no quiero ir al colegio porque no sé qué, que estoy castigado. No, vamos al colegio. Dejé en recepción, hablé con el director, dejé las cosas educadamente, correctamente, claras. Es decir, el niño cuando entra a la escuela es responsabilidad del maestro de que el niño no se me escape con 7 años, pero nunca dar la razón al niño de que el maestro no tiene la razón. Nunca. Y la educación, repito, empieza en la cuna. Muy bien, muchísimas gracias, María Rosa. Lo dice también muy clarito, la educación empieza en la cuna. Va, otra llamada más que tengo que cambiar el tema, 690-710274. ¿Qué piensan ustedes sobre los profesores? Si ya les han perdido el respeto, si por qué también se les cuestiona tanto. También en algunas ocasiones puede ser porque alguno no lo haga bien. Quiero decir que también, como en todos sitios, pues hay de todo. Esa es la pura realidad. Igual que también hay jóvenes y familias que respetan y mucho. Yo me he sentido muy mayoritariamente muy respetado y apoyado por las familias, ¿eh? Es decir, pero sí que es verdad que si comparamos el día de hoy con hace 30 años no tiene nada que ver. De hecho, hay un montón de memes, ¿no? Que antes era cuidado que no me venga el profesor a decirme no sé qué, y ahora es que tenga cuidado el profesor que no te diga no sé cuántos, ¿no? Pero antes las ratios, acordémonos, eran muy elevadas.
Acordémonos, yo estudié con 40 en la clase. Yo 50. 50 y ahora nuestras clases tienen 20, 25. Y vamos a menos. Y vamos cada vez hay menos niños. Pero, Carlos, lo que no puede ser es que al final la autoridad de un profesor tenga que ser a base de Real Decreto o a base de ley. Exacto. Esto no debería de ser. Entonces, algo nos tenemos que plantear. Entonces, tampoco puede ser que Pedro Sánchez, no sé si lo habéis oído, ha salido diciendo que con el informe PISA, que España, que no sé qué, y que ahora va a reforzar, como si hiciera un regalo a la educación, el tema de las matemáticas y la lengua. Va a poner esfuerzos y no sé qué para las matemáticas. Es que no debería ser. Es que tendríamos que tener un plan de estudios como Dios manda. Y esto tendría que haber un pacto entre todos los no lo hay porque políticos. cada gobierno tiene exacto, su propio plan de educación, que es lo terrible porque nosotros dependemos de quién gobierne. Cuando gobierna uno, ponen uno. Cuando gobierna otro, ponen otro. Un momento, pero no debería de ser, porque fíjate tú que en otros países que nos llevan la delantera, y te voy a poner Dinamarca o te voy a poner Finlandia porque tú los has sacado. No, pero han perdido en PISA, ¿eh? Este último informe, Finlandia ha caído en picado y teníamos como modelo eso. Bueno, yo lo tenía, pero yo ves, pues pero mira. piensa que Pero hablaba del prestigio, del prestigio del profesor, exacto, ¿eh? pero piensa que el profesor es uno de los funcionarios que hay allí mejor pagados. Sí. Entonces, al final, lo que a mí me ha dado mucha pena, te lo digo en serio, sentir a Borja decir que está mal visto, bueno, lo que has intentado decir, que un amigo suyo le dijo que estaba mal visto es el profesor. Cuando yo estoy depositando la confianza en un profesor, que a lo que más quiere cualquiera que nos esté escuchando es a sus hijos, no la educación, sino la educación en conocimiento. Pero mira quién va a las facultades de educación. Y va a ser, va a ser el futuro, con lo cual lo siento mucho. No estoy de acuerdo, y tú eres un partido político, no estoy de acuerdo. Pero yo soy Isaac, bueno, un partido político, pero no estoy de acuerdo. Me cargáis todo el partido político. No, pero no estoy de acuerdo. Se tendría que hacer un pacto como se hizo el pacto de las pensiones, de educación. Es que tenemos tres pilares. Pero en este país siempre se han aplicado leyes educativas de la izquierda. Esa es la realidad. Estoy hablando. Educación. Claro, cuando podamos hablar los demás. Bueno, ahora te dejo. Educación, sanidad, infraestructuras, son fundamentales. Y no, ya está. Pues, perdona que te diga, María José, en nuestro país siempre se han aplicado leyes de educación de la izquierda. Y eso es una realidad. Y se ha puesto el acento en otro tipo de cosas. Porque ahora hay muchas escuelas que están de moda. Estas muchas escuelas proyecto, y que me perdonen la gente que lleva a sus hijos. Es que esté de moda los proyectos, es que es obligatorio. No, lo que me refiero, Carlos. Las escuelas del Summerhill y que vivan felices la vida. Carlos, y ya leerán cuando quieran. Carlos, lo que yo me refiero es que hay escuelas que, bueno, el niño puede entrar a la hora que quiera. Puede comer como quiera a la hora que quiera, le ponen la comida en medio, son desordenados. Si el niño pega, pues el profesor, que mi hijo ha pegado a otro y le está diciendo, no, es que si el niño tiene necesidad de pegar, es que tiene que pegar. Es decir, voy un poco con lo que decía Borja también, ¿no? El tema del buenismo, ¿no? Le damos mucha importancia a que la gente no sufra. Vamos a hacer que en los cuentos ya no contemos lo de la bruja, o no es porque a ver si esto le va a afectar. No, pues en toda la vida ha habido cuentos con la bruja, con el lobo, con no sé cuántos, y todos hemos nacido bastante bien. ¿Qué problema veo aquí yo realmente? Y quiero insistir con lo que he dicho antes. Yo creo que la falta de autoridad, ya no solamente en el profesorado, que el tema es de profesores, por eso nos hemos centrado en profesores, el tema de tener autoridad o no tener autoridad, es culpa de la clase dirigente, de la clase política, Carlos. Bueno, ahora hablaremos, ahora precisamente vamos a hablar, pero vamos a cerrar este tema con la última llamada para el tema de la pregunta sobre por qué el profesor ya no tiene nunca razón. Nos vamos a Torelló. Sergi, ¿qué tal? Buenas tardes. Ay. Acuérdense de bajar el volumen de la televisión porque si no, no podemos hablar. Sergi de Torelló, buenas tardes. Buenas tardes, Sergi. Lo siento, gracias por su llamada. Recuerden que cuando hablen con nosotros tienen que bajar el volumen de televisión porque vamos con retraso hasta sus casas y entonces es muy complicado. Tiene el teléfono y está fascinado oyendo. Efectivamente. Vamos a otro punto que un poco estaría relacionado con este porque, vamos, aquí se las traen cada día nuestros políticos. Ahora se cuestionan los jueces de este país. Entonces vamos a ver por qué se cuestionan los jueces de este país, porque yo no lo había escuchado esto nunca y ahora empiezo a escuchar cómo se empiezan a cuestionar los jueces. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, afirma que en España se tambalea la separación de poderes. Un país donde los ciudadanos no son iguales ante la ley, da igual la Constitución que tenga. Él no tiene Constitución.
no tiene Constitución. La puede tener muy grande, con muchos artículos, pero si la igualdad real y efectiva de los ciudadanos y la separación de poderes se tambalean, ese país se queda sin Constitución y entra al albur pues, de determinados intereses políticos o de determinados intereses partidistas. Cuando en un país la gente que paga sus impuestos ve que a algunos políticos se le despenaliza la malversación, toma nota. Cuando en un país se ve que los delitos de corrupción dejan de formar parte o se disminuyen sus penas en función de quién los cometan, también toman nota. Y por tanto, cuando se puede prevaricar, que es dictar una resolución manifiestamente injusta a sabiendas y que no tenga penalización porque los políticos necesitamos que estos que lo han hecho nos apoyen para volver otra vez a gobernar, se inicia una plataforma de desasosiego y de incertidumbre e inestabilidad que solamente puede ser graduada cuando además se discute la independencia de los jueces. Y cuando todo esto se produce, hay un caldo de cultivo perfecto para la inseguridad. Se cuestiona la independencia de los jueces. ¿Ustedes qué piensan? 690710274. ¿Por qué se cuestionan los jueces de este país? Vamos a hablar con la profesora de Derecho... Iba a decir Derecho Canónico, pero no es así. No. Derecho Pero, Constitucional. Bueno, hay un autor, Carl Schmitt, que decía que la Constitución es como la Biblia del derecho y que es, por tanto, teología política. O sea que, pero, más o menos... ¿Por qué se cuestionan los jueces, algunos jueces en este momento? ¿Por qué se están cuestionando y por quién realmente? ¿Qué interés hay? Bueno, explicar esto es un poco largo, pero en realidad tiene mucho que ver con el momento político que vivimos y con la necesidad de un partido político en el momento presente de trabajarse la alianza de otro partido, de Junts, por un problema de aritmética electoral. Entonces, cuando se pone encima de la mesa como un planteamiento general que un poder como el Poder Judicial puede ser no solo criticado en un foro como este, que podríamos estar hablando, de si podría ser más justo, menos justo que las oposiciones, que cómo deberían ser los jueces. Bueno, eso se podría hablar así. Pero cuando los ministros se permiten hablar de los jueces ad nominem, diciendo, este está llevando a cabo eso que llaman ahora el lawfare, ¿no? Que no sería más que prevaricar de una manera directa para conseguir un objetivo político. Cuando desde un partido político se pone toda encima de la mesa toda una serie de plataformas legislativas, como es la propia ley de amnistía, cuya exposición de motivos nos dice que lo que hay que intentar restañar en Cataluña es un problema causado por haber judicializado y, por tanto, por haber llevado ante los tribunales lo que nunca debió salir de la política, lo que acabas poniendo en el foco de atención es a los jueces, diciendo que cuando deciden que una actitud o una determinada acción es terrorismo o no, sedición o no, rebelión o no, eso se cuestiona, pasa lo mismo que con los profesores. Uno puede estar más o menos de acuerdo en la decisión que tome un juez y a lo mejor alguna sentencia no nos parece justa, pero cuando cargamos contra el que la emite, estamos quitándole la autoridad. Y esto es lo que creo que está pasando y que la razón de fondo es una necesidad, primero, de un partido político de conseguir unos números y, en segundo lugar, de cargar contra otro partido político del que se empieza a decir que ha estado siempre relacionado con esa prevaricación judicial, con esa falta de lealtad a la Constitución de los jueces, que hablan de unos pocos, pero acaban tiñendo todo el Poder Judicial de tal manera que acabamos padeciendo los demás. Porque a ver quién va a querer o va a creer que tiene que cumplir con la ley. Sí. Justo antes hablábamos de las multas. El tema del cuestionamiento de los jueces en España, de algunos jueces, porque yo, por ejemplo, he ido de testigo a un juicio y he visto que funciona y funciona bien en muchos casos, pero estamos hablando de lo grande. El tema del cuestionamiento de algunos jueces españoles viene de hace tiempo y es un cuestionamiento que incluso instituciones europeas o de la OCDE han estado señalando de que en España hay un
un problema de independencia judicial. Es decir, ahora hablaba Feijóo del tema de... Bueno, déjame acabar. No es cierto. Yo, mira, te diré una cosa. No puedes estar de acuerdo, pero yo no miento. ¿Vale? Esto es lo primero de todo. Entonces, el cuestionamiento, de la independencia judicial en España ha venido por parte de instituciones europeas y es así. Es así porque, entre otras cosas, tu partido, ¿vale?, ha llevado un bloqueo de una institución como es el Consejo General del Poder Judicial por cuestiones partidistas. Y es más, habla de igualdad el señor Feijóo. Muy bien, hablemos de igualdad. Cuando se han hecho las amnistías fiscales, ¿ahí hemos sido todos iguales? Yo creo que no. Aquí se ha amnistiado a una gente que no ha cumplido con sus deberes. Y en cambio los... Estamos hablando de los... Estás mezclando... ¿vale? Pero es que está... Borja, un momento, estás mezclando cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Estamos por partidismo también. Por favor, es que si no puedo... No, porque, Carlos, yo tengo mi partido político que declaró que él también tiene sus políticas. Ahora te voy a dar la palabra, Isaac, no te preocupes, pero acaba Borja, que tengo esperando a Jordi Cañas. Por favor, y una llamada. En cuanto a la seguridad jurídica, que también hablaba el señor Feijóo, hombre, creo que el Partido Popular se destapó que había enviado un mensaje a su jefe de filas en el Senado diciendo tenemos la sala segunda controlada por la puerta de detrás. Esto es un escándalo. Y luego tenemos temas de indefensión. Yo me siento indefenso cuando a mí, en cualquier momento, por ir a por ejemplo, me voy al Palo de la Música, al concierto de San Esteban, y me dicen que he participado de un acto terrorista. ¿Estamos locos? ¿Quién dice? Vale, ahora hablaremos. Por favor, Isaac, ahora por favor hablaremos. Vamos al teléfono y enseguida Jordi Cañas. César, desde Almería. ¿Qué tal? Buenas tardes desde Almería, César. Hola, buenas tardes. ¿Tiene la palabra desde Almería? No, simplemente me parece interesante el tema que están tratando ustedes y hacer una matización de que el gran problema que hay en la justicia es la tardanza. Es decir, yo concretamente tengo una demanda que me han señalado fecha para dentro de 2 años. Es decir, la justicia, lo primero, que para que sea justa tiene que ser rápida. Es decir, y hay procedimientos que se alargan en el tiempo, y como te metas en recursos, te metas en historia, pues te puedes ir a un procedimiento que son 10, 12 años, 13 años. Y muchas veces, cuando te encuentras ante una situación injusta y tienes que recurrir a la justicia, pues las empresas se aprovechan de esa tardanza para decir, recurre a la justicia, porque claro, dentro de 12 años pues esperemos a ver si estamos aquí. Muy bien, pues César, te agradezco también tu participación. César de Almería, un saludo, y a toda la gente que nos sigue desde Andalucía les envío un fuerte abrazo y pueden llamarnos siempre que quieran de cualquier sitio desde donde sigan este programa. Nos vamos con Jordi Cañas, eurodiputado de Ciudadanos y portavoz nacional de Ciudadanos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jordi Cañas. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, ¿cómo estáis? ¿Dónde estás hoy? Pues hoy estoy en Bruselas. Muy bien, pues desde Bruselas, Jordi Cañas, eurodiputado y portavoz nacional de Ciudadanos. Oye, ¿qué pasa? ¿Que aquí la gente cuestiona a los jueces españoles? ¿Qué está pasando? A ver, ¿cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que se pueden cuestionar a los jueces y se pueden cuestionar sus decisiones. Lo que hay que hacer es respetarlas y cumplirlas. Es decir, estamos en una democracia y, por lo tanto, cualquiera puede poner en cuestión la decisión de un juez, porque los jueces también son falibles y se pueden equivocar. En los mecanismos judiciales lo que intentan es evitar que un error pues pueda resolverse o que pueda corregirse, ¿no? Pero yo creo que una democracia vibrante pues es evidente que se puede cuestionar. Lo que hay que hacer es respetarlos, y lo que no se está haciendo es respetarlos. Se está acusando de lawfare, se está acusando de prevaricar por cumplir la ley. Es decir, en un momento donde la justicia en una democracia la tienen que impartir los jueces, pues en España parece que la justicia la tiene que impartir Puigdemont o Pedro Sánchez, ¿no? Entonces es evidente. El problema no es que se cuestionen decisiones, sino que se les cuestiona por cumplir la ley y por hacerla cumplir, con lo cual eso sí que es grave. Cuando un gobierno pone en el disparadero a jueces por haber cumplido la ley, porque a aquellos que está amnistiando o a aquellos con los que está pactando les está exigiendo que culpabilice a los jueces de las decisiones que tomaron, pues sinceramente la verdad es que eso sí que es preocupante. ¿Hay algún interés creado?
Bueno, lo que hay es la voluntad de cuestionar. Mira, se quiere blanquear lo que pasó en Cataluña. Es decir, lo estamos viendo de una forma diferente en el País Vasco, que parece que al final ETA va a ser los buenos y los policías y los jueces los malos. Aquí en Cataluña lo que se está intentando hacer es, desde la amnesia, desde amnistiar a delincuentes condenados y a investigados, lo que se quiere ahora es dar la vuelta y señalar como responsables, como decía antes muy bien Montserrat, la judicialización de la política. Perdón, quien ha obligado a la judicialización han sido los políticos que han vulnerado, incumplido y violado la ley. Es decir, lo que tiene que hacer un Estado de Derecho, la justicia, es no entender que hay ciudadanos con privilegios. Los políticos no tienen que tener ningún privilegio en el cumplimiento de la ley, al revés, tendrían que tener una doble obligación, ¿no? Pero lo que pasa en España es que hay algunos políticos que por 7 votos lo que se han comprado es la impunidad y la inmunidad para poder haber delinquido sin tener responsabilidades y sobre todo para poder volver a hacerlo sin responsabilidades penales. Jordi, la verdad es que no veíamos, bueno, yo por lo menos no lo he visto, este rifirrafe entre los partidos de derechas y de izquierdas sobre las decisiones judiciales, porque claro, el ciudadano de a pie piensa, bueno, si nuestros representantes políticos cuestionan algo tan serio como son las decisiones que toma un juez, ya me dirás. Bueno, lo que pasa es, yo no creo que esto sea un debate entre derechas y izquierdas, es un debate entre los que creen en la igualdad de los ciudadanos ante la ley, los que creen en el principio constitucional de la igualdad, el que todo el mundo tiene que rendir cuentas por sus actos con independencia de quién sea o de qué sea, y de aquellos que consideran que eso se puede mercadear, es decir, que eso, si tú tienes una necesidad de que alguien te vote, pues le puedes hacer una modificación del Código Penal a la medida, le puedes indultar y ahora ya le puedes hasta amnistiar, ¿no? Con lo cual, lo que está produciendo es una cosa realmente que para mí es extremadamente grave, es decir, están comprando. Hay unos señores, mire, si un gobierno o un político concediese un contrato a una empresa por dinero, pues sería corrupción, ¿no? Y sería prevaricación. Muy bien. Si un gobierno aprueba una amnistía a unos delincuentes para que le den 7 votos, ¿eso cómo se llama? Yo creo que sé lo que es. Eso es corrupción política de primera magnitud, porque esos señores van a dejar de tener que pagar las multas en las cuales incurrieron, no van a pisar la cárcel a aquellos que no hayan sido juzgados, se les va a limpiar la hoja de penales a aquellos que fueron condenados por delitos gravísimos en el ejercicio de su cargo político y público, ¿no? Es decir, eso se hace por 7 votos, eso es corrupción política de primer orden, es un pacto de corruptos que además lo que necesita es que señalar a los jueces como responsables, es decir, el mundo al revés. O sea, el señor Pedro Sánchez, por 7 votos, lo que está haciendo es cuestionar el principio de igualdad ante la ley y otorgando privilegios a aquellos que fueron unos delincuentes, que violaron la ley, que dieron un golpe de Estado, que amenazan con volver a hacerlo y que han comprado su impunidad, su libertad, su inmunidad y no pagar las sanciones que tenían que pagar económicas por 7 votos. Eso es corrupción política de primer nivel. Jordi Cañas, una pregunta, porque te estás centrando, por ejemplo, en los políticos, pero también tenemos a líderes sociales, etcétera. Por ejemplo, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, ¿me podrías decir cuáles son los delitos? Es decir, ¿realmente tú crees que estas personas, en un Estado democrático de calidad, con unos jueces que realmente estén aplicando la ley, y una ley en un Estado democrático, real y a escala europea, deberían haber acabado en la cárcel por haber hecho, ¿qué?, movilizar gente? Bueno, no lo digo yo, lo dice la sentencia que lo explica perfectamente. Ese es el problema, que lo dice una sentencia y por eso hay que amnistiarlos. Bueno, pero ¿sabes la diferencia entre tú y yo? Que tú consideras que las leyes o las sentencias son buenas o malas en función de si a ti te gustan o no. Yo no, a mí algo que no me puede gustar, claro. Puedo decir que no me gusta, pero lo que no puedo decir es que eso no es legal porque a mí no me guste. Mira, el señor Jordi Sánchez y el señor Cuixart impidieron una investigación judicial, impidieron que un equipo enviado desde el juzgado para... ¿Cómo que no? Bueno, pues no. Perdona, pues eso es tu opinión. Eso es una invención del Tribunal Supremo. Las imágenes están muy claras. Llamaron a gente para impedir que hubiera una entrada judicial para investigar delitos de corrupción que después se demostraron ciertos. Es decir, ha habido señores que fueron condenados por malversar dinero público. Lo que sí que es cierto es que algunos se pensaban que eran inmunes. Bueno, de hecho, han acabado siéndolo e impunes. Lo han comprado, ¿eh? Es decir, su impunidad y su amnistía. Mira, yo pase lo que pase, para mí estos señores han estado condenados en firme
por sus delitos. Y aunque Pedro Sánchez les amnistíe y les borre la hoja de servicios, yo siempre sabré que esa gente está dispuesta a violar la ley para conseguir sus objetivos. Eso en democracia no se puede permitir. ¿Lo permite Pedro Sánchez? Fenomenal. Pero yo repito, o sea, yo no soy juez. Yo hice el seguimiento, como supongo que tú, del juicio que se transmitió en abierto y cuya sentencia es pública, que está muy bien fundamentada. Y en el caso y otra cosa es que un señor que fue acusado de eso, pues ahora está trabajando otra vez en el Síndic de Greuges, ¿no? Creo recordar. O sea, que tampoco tuvo mucho coste, ¿no? En esto, es decir, alguien que ha evidenciado que es capaz de intentar impedir una entrada judicial para impedir o para lograr que alguien se salga de rositas por cometer delitos, pues ahora está trabajando en el Síndic de Greuges. Yo sí que tengo mis serias dudas acerca de si el señor Jordi Sánchez trabajando en el Síndic de Greuges realmente cumple con la función que tendría que tener la Sindicatura de Greuges. Jordi, ya para terminar, una de las últimas preguntas que me queda es la siguiente: si es normal, si es ético que un político le pueda conceder la amnistía a otro político. Bueno, eso se llama autoamnistía y no lo dice la derecha en este país, lo dice Felipe González. O sea, se llama autoamnistía, es decir, eso es comprar la amnistía. Alguien que está dispuesto a pagar por ser amnistiado y la que está dispuesto a vender esa amnistía para recibir 7 votos. Es decir, o sea, eso es corrupción, repito. Eso es una corrupción política muy grave porque rompe el principio de igualdad ante la ley. Es decir, en este país es evidente que ahora alguien no va a poder decir nunca más que un grupo de delincuentes o de mafiosos lo que es capaz es de poder hacer una modificación ad hoc o tener una ley específica para ser amnistiado de sus delitos. Es decir, eso tiene precio. Es decir, 7 votos. Ahora sabemos que eso ha costado 7 votos. ¿Eso es normal? No, no es normal. Eso es evidencia, una forma de corrupción política muy grave que pone en riesgo el Estado de Derecho, la separación de poderes, porque la justicia no le imparte el legislativo, le imparte el judicial, con unas leyes. Y aquí lo que se hace es decir, las leyes que se le aplicaron a unos delincuentes, eso no se le puede aplicar. Hasta el terrorismo. Mirad, yo pensaba que no iban a ser capaces de traspasar esa línea roja más, ¿no? Es decir, hemos visto que se indultaba por la malversación, por la comisión de delitos, desobediencia, no. La corrupción, pero el terrorismo, pero terrorismo de condenados en firme. Es decir, diciendo que hay un terrorismo bueno y un terrorismo malo, un terrorismo que afecta más a derechos humanos y menos, cuando lo que significa terrorismo en el Código Penal español y en el acervo comunitario europeo es lo mismo. Es decir, y lo que están haciendo es una interpretación ad hoc para que aquellos que están siendo investigados por Tsunami Democratic, que tenía una organización que intentaba tumbar el orden constitucional, subvertir el orden constitucional, y que además tenía conexiones con la Rusia de Putin, para recibir apoyo político para ello, económico y quizás militar. Eso es lo que han querido, quieren con la amnistía anular la investigación para que no puedan ser condenados por pertenencia a banda armada. ¿La amnistía fiscal de la que se benefició el rey Juan Carlos también es corrupción política? La amnistía fiscal no es una amnistía. Mira, yo confío mucho y aparte nos conocemos y sé que tú eres una persona muy inteligente. La amnistía fiscal, para mí, la amnistía eso que se llama amnistía fiscal no es una amnistía, ¿vale? A mí no me gustan las amnistías fiscales. O sea, yo creo que alguien que ha cometido un delito tiene que pagar por él. Es decir, y lo que no puede hacer es, en un momento que el Estado necesita recaudar, decir, mire, ustedes habían cometido un delito, pero si ahora pagan dinero, pues ya no lo cometen. No, eso a mí no me gusta, pero lo que pasa es que lo que estás haciendo con esto es exponencial. Es decir, porque aquí esto no afecta a todo el mundo, ¿eh? O sea, aquí esto no afecta a todos los delincuentes. O sea, esta amnistía no afecta a todos aquellos que cometieron ese tipo de delitos en esas fechas. Afecta solo a aquellos que tenían como objetivo la independencia de Cataluña. Es decir, nuevamente vuelve a haber ciudadanos de primera en España, que son los separatistas catalanes, que tienen bula para hacer lo que les dé la gana, y después al resto del mundo. Hasta en el terrorismo. Ya no tengo más tiempo. No tengo más tiempo. Borja, por favor. Pues oye, eres catalán, pues no pasa nada. Oye, mira, yo, de verdad, yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos. Hay modelos de amnistía, hay países que permiten la amnistía, deberíamos comparárnoslo con ellos. Rumanía, por ejemplo, lo intentó y la Unión Europea se lo tumbó. Pero una amnistía, ponerlo al mismo nivel, una amnistía fiscal, que no es una amnistía, sino que es una regularización, con una amnistía que se compra por 7 votos para intentar borrar lo que pasó durante unos años terroríficos para Cataluña y el conjunto de España, yo creo que sinceramente no está a tu altura del análisis. Jordi Cañas, eurodiputado y portavoz nacional de Ciudadanos, muchas gracias. Hasta la próxima semana. A ver si te veo un día por aquí, por este plato nuestro, ¿vale? Lo voy a intentar, a ver si semana que viene puedo bajar. Gracias, Jordi. Cuídate mucho. Un abrazo. Chao.
Seguimos aquí. Recuerden, las líneas siguen abiertas, 690-710274. ¿Por qué se cuestionan los jueces de este país? A partir también de la situación política que estamos viviendo. Isaac quería hablar y evidentemente que tiene la palabra. Carlos, a ver, es que lo que hablaba un poquito también Jordi Cañas, ¿no? No es que ya se compren por 7 votos, no, si es que realmente los que van a ser amnistiados son los que están decidiendo cómo va a ser esta ley que se les va a aplicar a ellos mismos. O sea, es que esto es escandaloso. Y que aquí, pues bueno, gente como Borja pues lo quiera comparar a una regularización fiscal o cualquier cosa, pues oye, pues está muy bien para el debate, pero vamos, no casa absolutamente con nada, ¿no? El tema de los jueces, a ver, esto ya trasciende de ser derechas, de izquierdas, esto ya es un tema del sistema democrático. Es decir, hay gente que se encarga de hacer leyes, hay gente que se encarga de aplicarlas y luego hay gente que se encarga pues, de lo que se tenga que encargar, ¿no? La separación de poderes, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Que desde el propio gobierno cuestionan a otro poder. Es que ya dicen, no, tal juez con nombres y apellidos está prevaricando. Esto es tan peligroso para la democracia. También ha pasado, antes de conocer el texto de la amnistía, antes de conocerse el texto de la amnistía, el presidente del Tribunal Supremo se pronunció antes de conocer el texto de la amnistía. Y yo creo, no sé, Montserrat, pero yo creo que eso es un error. Es curioso, Borja, es curioso, Borja, que tú coges un comentario de un diputado que dijo que tenemos una sala, un comentario que ha hecho un presidente del tribunal. ¿No te parece sí, grave? no, es que compararlo a que por un interés político tenga que cambiar el sistema, y ya no solo cambiarlo. Pero es que el cuestionamiento de la justicia española viene desde Europa, desde hace tiempo. No, porque lo que estáis trasladando a la gente, lo que estáis trasladando a la gente es que un juez llega, se pone a tocar y depende si es de mi color político o no, le voy a castigar o no le voy a castigar, y esto no es así. Y eso no debería ser así, desde luego. Vamos al teléfono, tener la palabra María José Rosa de Barcelona. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Miren, es lo que dicen aquí todos ustedes. Los jueces, profesores, sanidad, empresas, etcétera, etcétera, todos coinciden en que no hay ni disciplina ni respeto, que no es dictadura. Es que, claro, si no siguen disciplina y respeto, todos estos que he dictado yo ahora, jueces, profesor, nadie se puede entender. Y es por ahí. Muy bien, gracias también por su participación. Vamos a pasar a la siguiente pregunta porque ya nos hemos metido de lleno y entonces ya vamos a abordarla. ¿Qué les parece que un político le pueda conceder la amnistía a otro político? Y evidentemente aquí están los famosos 7 votos de Junts per Catalunya. Miren lo que dice Pedro Sánchez. Hoy hemos querido tirar de hemeroteca y miren qué decía Pedro Sánchez de los CDR hace un tiempo. Vamos a ver, por supuesto que me preocupa. Y de hecho lo que más me preocupa es la banalización que se hace por parte de algunos actores políticos del concepto terrorismo, en el sentido de que hemos sido un país que desgraciadamente lo ha sufrido durante más de 40 años en el País Vasco y también en el conjunto del país. Y en segundo lugar porque hemos sufrido también el terrorismo yihadista, ¿no? De una manera muy cruel. Por tanto, somos un país preparado, desgraciadamente porque lo hemos sufrido, con unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado muy preparadas para luchar contra el terrorismo, y lo que creo que es muy importante es que desde el punto de vista político cualquier indicio de violencia también se condene por parte, en este caso, de los máximos responsables de las instituciones catalanas. Pero ya que me pregunta sobre esta cuestión, también le diré algo más. Claro, si un ciudadano escucha a sus líderes políticos decir que España es un Estado opresor, decir, como yo le he escuchado al señor Torra decir algo así como que están cansados de que entren por las noches en nuestras casas, que hay presos políticos, que no hay libertades. Es decir, toda esta, digamos, gran mentira que ha construido el soberanismo, el secesionismo catalán en relación con España, pues lógicamente ese tipo de discursos también contribuye a la radicalización por parte de elementos ya de por sí extremistas, ¿no? Es muy fuerte, porque son declaraciones del presidente, del mismo presidente que tenemos ahora, y que evidentemente es un cambio radical de opinión, que yo no sé si realmente son los famosos 7 votos o es que ha cambiado de opinión, pero la opinión es muy diferente. Uno escucha ahora a Pedro Sánchez. No, es que lo vamos a volver a poner. No, lo vamos a volver a poner este vídeo porque tú escuchas a Pedro Sánchez, que es el mismo.
el mismo. No, el mismo Lo que decía El mismo no. y lo que ahora dice, y es que uno dice, pero a ver, ¿cómo es posible? Porque uno puede cambiar. Carlos, Pero es que Susana cambiar- Griso, Pues le espera un pregunto- momento, que quiero, por favor, Isaac, escúchalo tú también. Pues vamos, porque vamos, a ello. no Venga. deja de ser. Escúchenlo, por favor. Fíjense lo que dice. Vamos a ver, por supuesto que me preocupa. Y de hecho lo que más me preocupa es la banalización que se hace por parte de algunos actores políticos del concepto terrorismo, en el sentido de que hemos sido un país que desgraciadamente lo ha sufrido durante más de 40 años en el País Vasco y también en el conjunto del país. Y en segundo lugar porque hemos sufrido también el terrorismo yihadista, ¿no? De una manera muy cruel. Por tanto, somos un país preparado, desgraciadamente porque lo hemos sufrido, con unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado muy preparadas para luchar contra el terrorismo, y lo que creo que es muy importante es que desde el punto de vista político cualquier indicio de violencia también se condene por parte, en este caso, de los máximos responsables de las instituciones catalanas. Pero ya que me pregunta sobre esta cuestión, también le diré algo más. Claro, si un ciudadano escucha a sus líderes políticos decir que España es un Estado opresor, decir, como yo le he escuchado al señor Torra decir algo así como que están cansados de que entren por las noches en nuestras casas, que hay presos políticos, que no hay libertades. Es decir, toda esta, gran mentira que ha construido el soberanismo, el secesionismo catalán en relación con España, pues lógicamente ese tipo de discursos también contribuye a la radicalización por parte de elementos ya de por sí extremistas, ¿no? Claro, uno escucha estas declaraciones y solo se le puede pasar por la cabeza, con todo el respeto del mundo, porque es el presidente de España, o que has cambiado de opinión o que te has vendido por 7 votos. Ni más ni menos, con todo el respeto del mundo, ¿eh? Si tú escuchas estas declaraciones de Pedro Sánchez, solo puedes decir, ha cambiado de opinión, que está en su derecho, o te has vendido por 7 votos. Así de clarito y de sencillo. Carlos, de San Boi, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante. Lo acabas de decir ahora mismo lo acabas de decir bien clarito. Y aparte de que se han vendido por esos votos, hay televisiones y opinadores que son periodistas o pseudoperiodistas, porque si tú eres periodista tienes que tener un punto de imparcialidad, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que están comprados. Porque, por ejemplo, a La Vanguardia se le han dado, aquí solamente en Cataluña, se le han dado 942.000 euros. Al Diario Ara se le han dado 800.000 euros. Y así te puedo ir desgranando. Entonces, todo esto son que la gente el que lee un periódico se informa de una noticia o diciendo una cosa que a base de repetirla, al final parece que sea verdad. Y no es así la historia. La historia está que estos señores hicieron unos delitos y además que los pusieron en un borde, porque aquí yo entiendo que los independentistas quieran forzar la máquina y quieran hacer todo lo que quieran para que les salga lo suyo, pero los que no son independentistas, yo en esa época, en el 2017 yo lo pasé bastante mal. Lo pasaron mal las empresas en varias que yo trabajaba, y lo pasó mal mucha gente, porque se le fueron negocios a pique, porque la inseguridad que había aquí, que no sabía si nos íbamos a quedar dentro del euro y si no nos íbamos a quedar. Hubo crecimiento económico. Usted sabe lo que es estarse toda la noche despierto sin poder dormir, porque resulta que no sabe si mañana se va a ir esto a freír espárragos. A ver, eso no lo pagan, por mucho sentimiento que tengan de independencia y por mucho... Y estos señores encima han salido corriendo, porque, por ejemplo, el Oriol Junqueras se quedó aquí aguantando el tipo, y los demás, el Romera y todos estos. Y los demás salieron corriendo, y los que salieron corriendo son los que ahora piden la independencia, o sea, la amnistía. Perdone, esto no puede ser. No puede ser, y por 7 votos no se puede permitir. Y el Partido Socialista eso lo pagará, porque mucha gente, yo conozco un montón de gente que han votado siempre socialista y no se lo van a perdonar. Y eso no puede ser. De verdad es que lo que no se puede es transgiversar. Y que salga la señora Rivera diciendo, la del juez, eres una ministra, tú eso no lo puedes decir. Saca a cualquier otro que saques, al que te dé la gana, cualquiera de cualquier sitio, que sea del PSOE y que lo diga, pero tú no lo puedes decir. Hay que tener una norma, hay que dar una imagen, y eso lo tienen que dar los ministros, el presidente, los jueces, todo el mundo tiene que pensar en las declaraciones que hace, porque no se puede permitir eso.
Muy bien, gracias Carlos. 690710274. Desde cualquier punto que nos sigan pueden llamar y participar. María José. Sí, mira, a mí las declaraciones de Pedro Sánchez, bueno, las que hemos escuchado y las de ahora, me crean una indefensión tremenda como jurista. Y lo que ha dicho, cogiendo el hilo de lo que ha dicho este señor, o sea, a ver, una ministra no puede cuestionar a un juez, porque tiene que haber una división de poderes. No puede cuestionar a un juez. Y Borja, de verdad, o sea, a ver, un periodista puede cuestionar una sentencia, tú puedes comentar una sentencia, todos podemos decir, oye, no estamos de acuerdo con esta sentencia. Pero un ministro, o sea, el Poder Judicial, tiene que estar separado del Poder Ejecutivo. Perdona un momento. ¿Pueden ir a hacer charlas y cuestionar el Gobierno o el Poder Legislativo? Yo creo que tampoco, pero perdona. Porque esto está pasando. Pero perdona, yo creo que tampoco, porque tiene que haber una división de poderes. El que una persona haga una cosa mal, un juez, no quiere decir que se tenga que hacer mal. Entonces, hoy en día, para mí, la ley de amnistía que quieren aprobar es una ley, lo ha explicado Jordi Cañas, que en la mayoría de cosas no estoy de acuerdo con él, pero es una ley que, de verdad, o sea, la quieren hacer a medida, a una interpretación que en un momento determinado yo puedo estar de acuerdo o no en que se haga una ley de amnistía por poder legislativo y que se apruebe y que no sé qué, y que luego el Constitucional o Europa, lo que pasó, ya nos dirá si está bien o no. Pero lo que no puede ser es que se haga en un momento determinado, por 7 votos, tú lo has dicho, Carlos, es que es un chantaje, lo siento mucho. Sí, yo comprendo que a ti... Yo reconozco que Sánchez lo hace por necesidad política, y te digo no por una cosa, convicción. y te tengo que decir otra cosa, no es lo mismo un indulto. Un indulto, una persona está juzgada y en un momento determinado pues se le dice, oye, mira, este señor también lo ha dicho... No, yo ya conozco la diferencia entre No, indulto no, y ya lo sé que la amnistía. conoces, pero lo digo por si alguien nos escucha. Te lo digo porque un indulto es una persona que ha estado juzgada, ha tenido una pena y en un momento determinado, por temas políticos, por cuestiones sociales, por lo que sea, Junqueras fue juzgado, etcétera, etcétera, pues se le puede dar un indulto. Oye, no Fue es por necesidad política. que me parece muy bien, pero no es lo mismo que una ley de amnistía que se la están cocinando. Perdona un momento y acabo, que no me habéis dejado hablar, acabo. Es que se están cocinando la ley de amnistía. Es que esto cómo se ¿Sabes come. por qué ha pasado? Y Tienes déjame un que juez que les está acusando de terrorismo. Espera Es un una momento, barbaridad. pero me da igual. Se le ha ido la olla. Ya dirán, oye, les está acusando Alguien tiene que perdona, protegerse ante este ley, acabo, ante estos con jueces. sentencia Por firme. favor. Un momento, con sentencia firme y otro fugado, prófugo. No es fugado, está en Europa. Bueno, Europa no es es nuestro cierto. territorio. Oye, que vuelva a España y que lo juzguen. Ya está. Vamos al teléfono. Y acabo un minuto, Carlos, déjame. Y por favor, ¿Es no Europa tu compares territorio o no? la ley de amnistía fiscal, porque es una regularización que se hizo. Yo no estoy de acuerdo, nunca he estado de acuerdo, pero es una regulación fiscal que se hizo con Disculpa. el gobierno, 2 con el gobierno del Partido Socialista y 1 con el gobierno del Partido Popular. Y estoy en contra, Vale, pero no es lo pero mismo. claro Se que no llama es lo amnistía, mismo. Cualquier comparación. se llama amnistía fiscal, pero no es una ley de amnistía. María José, Es un- María, Bueno, María es un real José. decreto. Exacto, María- es un real María decreto José, María que... José, Sí, cualquier sí. comparación que hagamos en una tertulia Sí. viene acompañada de no es lo mismo. Efectivamente que Ya, no ya. es lo mismo. Perfecto. Pero cuando estoy diciendo esto, digo que cuando hablamos de la igualdad también es cuando pagamos impuestos. Sí, pero y narices, pero- el Partido Popular, que ha sido uno de los grandes beneficiados de las amnistías fiscales... Una se hizo. ¡pum! Pero es que perdona, me habla de igualdad. Y que no voy a Ah. ser yo. pagaron, Perdona, no voy a Que ser la yo quien regularización defienda fue pagar. una amnistía fiscal el Partido Pero no lo Popular. que toca, ¿eh? 2, ¿Cómo que no? perdona. Pagaron mucho más, algunos se hicieron unas complementarias Sí, que se quedaron por eso yo no temblando. estoy de acuerdo. Era un problema No, pero pagaron menos, Bueno, por Monse, favor. pagaron menos, un 10%. Era un problema del delito. 10%. Es igualmente. Vale, por favor, Somos vamos al conscientes teléfono. de que Vamos al nos teléfono. tenemos que proteger de un juez que se le ha ido la pinza, No. que está hablando de terrorismo. No lo puede ¿Alguien se decir. cree que Marta Rovira... El ministro no lo puede decir. No lo puede decir. De acuerdo, que te estoy No diciendo. lo puede yo hablo decir, por lo mí. siento. Yo hablo Sí, por mí. A pero mí me puedes da igual decir el lo que ministro. quieras. Pero Tú puedes Me da decir igual lo el que ministro. quieras. Escúchame. Yo es lo que estoy diciendo es que tenemos Lo que un quieras. juez que ahora mismo va a Libertad. salvar la patria española, Libertad de porque así lo expresión. viven muchos jueces en España, que está hablando de terrorismo. Estamos locos. Pero estamos no locos hay, Pero no un hay ministro terrorismo. no lo puede decir. La política. Vamos al teléfono. A ver, es que estamos aquí porque unos políticos no han hecho lo que tenían que hacer, que era saltarse la ley, ponerse el mundo por montera, engañar a la gente, frustrarles y ahora que vienen en el momento de cumplir lo que han hecho, ahora por coyuntura política y por 7 votos, Cocinamos, los mismos que van a ser cocinamos una amnistía. amnistiados, no, ellos no buscan cosas para Cataluña, buscan cosas para ellos. Amnistías para ellos, ventajas para ellos, cambiar delitos para ellos e indultos para ellos. Eso sí que es una vergüenza, Sí, pero eso sí que se nos ha ido la olla. Como mínimo, que salgan y digan la verdad. Luego, por un interés político,
¿y por qué esta gente me está exigiendo esto si no soy presidente del gobierno? Pero no os vendáis más milongas aquí de que si no, que en España no hay democracia o un juez se da la olla, porque eso no es cierto. Todas las sentencias que dicta un juez, todas las sentencias que sentencia un juez están ajustadas a ley. No todas. Están ajustadas no todas. No hay ningún juez. Irrecurribles hasta el Tribunal ¿Me dejáis, Constitucional. por favor, que coja alguna llamada? Gracias, muy amables. Adrià de Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes. Ay, perdona, Victoria de Barcelona, ¿qué tal? Victoria, adelante. Adelante, tiene la palabra, Victoria. Hola, Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, solo 3 palabras. A mí este señor, Pedro Sánchez, es un tipo casi fascinante. No tiene principios, no tiene moral y miente con un descaro impresionante. Nunca más. Yo tengo 80 años. He vivido desde Suárez hasta aquí. Pero un tipo que mienta con esta facilidad no lo he conocido en mis 80 años. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Victoria. 690710274. Miren este titular del Principal. Junts, Esquerra Republicana de Cataluña y PSOE acuerdan retocar los casos de terrorismo en la ley de amnistía. Todo se va, como decía María José, cocinando para que esto se pueda llevar a cabo. Claro. Bueno, contamos con el paraguas de la Unión Europea y de toda la doctrina internacional en materia de amnistías, porque las amnistías existen, ¿no? Portugal hizo una amnistía hace poco en la que una determinada franja de población, la que llamamos la gente joven, fue amnistiada de delitos menores de robo, ¿no? De hurto. No de robo, sino de hurto. Como decía antes Jordi Cañas, eso es a una franja de población el mismo delito, por las razones de política pública y, como decía María José, con un consenso del legislativo, se dice, pues escucha, estas personas no las vamos a castigar, entendemos que su circunstancia fue X. El problema es cuando, para la misma conducta, si lo haces por en razón de buscar la independencia, te amnistían, pero si montas un follón en la calle y te plantas delante de la Consejería de Hacienda y no dejas que salga la comitiva judicial, te empuran. Entonces, hay una distinción y es ahí donde falla o donde padece la igualdad ante la ley, porque la circunstancia es la misma. Y, por tanto, lo que tienes que decir, y yo es donde creo que padece esta ley de amnistía, es que unos delitos se han convertido en delitos políticos. Yo he hecho un follón, he ocupado el aeropuerto, me he subido en un coche de la policía delante de la consejería o he hecho un plan a ver si me daban la independencia y como es por la independencia me van a perdonar, o sea, me van a borrar el expediente. Si fuera por cualquier otra cosa, no. Por tanto, es una amnistía política y eso es lo que no cabe en un Estado de Derecho. No cabe, porque para poderlo decir, la exposición de motivos dice que todo lo que se hizo no se tendría que haber hecho. Por tanto, es una impugnación directa al Poder Judicial, no a un juez concreto que te caiga mal o que te parezca que no lo ha hecho bien. Es al Poder Judicial, todo él lo ha hecho mal y tenemos que arreglarlo porque así arreglaremos la convivencia, cosa que yo no sé qué convivencia estamos arreglando porque ahora mismo la convivencia está bastante bien, seguramente por otras cosas distintas de lo que ahora se quiere hacer. Entonces tenemos una ley de amnistía hecha ad hoc en la que el terrorismo, que era la línea roja que se había marcado el Partido Socialista, también la tenemos que modificar. Y la razón es obvia, hay personas que se quedaban fuera. Es tan claro esto que ahora mismo, Míriam Nogueras ha sido, creo que la que lo ha dicho, con esto conseguimos blindar la ley frente a los jueces en materia de terrorismo. Por tanto, el tsunami democrático y todas las personas que estaban implicadas, por si acaso los jueces los quisieran finalmente condenar, porque una cosa es que García Castellón lo diga y otra cosa es lo que diga luego el Supremo, la Audiencia o Europa. En todo caso, vamos a blindar. Al decir eso, está diciendo que la ley está hecha contra los jueces, en interpelación directa a los jueces. Y eso es lo que una ley no puede hacer. Las leyes no van contra los jueces. Las leyes se dictan y luego los jueces las aplican. Hay un sistema de recursos que ahora ya llega hasta Europa. Yo creo que lo hacen para proteger la ley.
Claro, pero ¿cómo es que tienen que proteger la ley de los jueces, que son los que la tienen que aplicar? Claro, pero ¿Cómo? porque se considera por parte del independentismo que los jueces actúan como políticos. Pero que los independentistas lo digan, perfecto, pero que lo diga Pedro Sánchez y que lo diga la ley. Madre mía. Si a mí no me tienes que convencer, si he dicho que Sánchez está haciendo esto no por convicción, no porque se lo crea, sino porque lo necesita. Porque lo necesita. Es que esta ley de amnistía está tan cocinada. Mira, en España han habido momentos muy puntuales y muy críticos. Por ejemplo, la objeción de conciencia con la mili, con el servicio militar. La objeción de conciencia fiscal, que la gente tal. Toda esta gente los juzgaban y a la cárcel. No, ahora una amnistía tal. Y yo no estoy de acuerdo, evidentemente, porque fueran... ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí. Pero tú no puedes cocinarte con 7 y por una presión una ley de amnistía, que es lo que Montse, como constitucionalista, te lo está explicando fenomenal. Y luego, a lo mejor ella, a título personal, estará o no estará a favor, pero que se haga la ley como Dios manda. Yo creo, una cosa muy rápida. Te da igual. Yo creo que desafortunadamente nos podemos encontrar con una nueva ley del solo sí es sí. Es decir, que hay una intención por convicción o necesidad, me da igual, pero que hay una intención y que al final se ha querido hacer de tal manera porque tienen miedo que los jueces, etcétera, tal y cual, que al final puede haber ley de amnistía, pero no sé si habrá amnistiado. Vale, vamos al teléfono. Isaac, sé que te estás... al colmo ya. Isaac se está enfadando el mismo. Con sí mismo, está ¿no? cambiando la cara. Las uñas. No pasa nada, no hace falta. Puedes dar tu... Isaac, tú ahora darás tu opinión. Es que no quiero que te enfades, no lo pases mal, estate tranquilo. Esto es la vida continúa, como dice la Montse. Nosotros vivimos aquí en Barcelona, oiga, y aquí hay una convivencia total, ahora no hay ningún problema. Para arreglar la convivencia. Vivimos una paz tranquila. No lo ha habido nunca. Ahora no lo ha habido nunca. La paz. No ha habido problemas de convivencia. Si una familia no se hablaba, si una familia no se hablaban entre cuñados, es su problema. No es problema de los... Pero ha habido problemas y tensión. Borja, por favor, ha habido problemas y tensión en la calle. Quiero recordar... Y en familia. Que yo me encontré con mi madre en el aeropuerto, que veníamos de Mallorca, con mi madre en el aeropuerto, el día que atacaron el aeropuerto. Porque tú eres un pijo. Y evidentemente me encontré en una situación que lo que le decía a mi madre era, tú no digas nada. Ni mu. Ni muy para adelante. Yo viví lo del aeropuerto y me pareció que, en fin, no era algo normal. Yo tenía amigas que fueron a protestar al aeropuerto, por ejemplo. Y vamos al teléfono. Carlos, de Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, tiene la palabra. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, aquí estamos pasando la tarde. Es que, sinceramente, y yo que precisamente, tengo una cierta edad y fui antifranquista y sigo siendo socialista, a pesar del presidente que tenemos, es que es de un cinismo exulta. Es que yo no lo entiendo. O sea, ¿cómo puede pretender que gobernar de esta manera, que él lo está haciendo, dando patadas a la ley? Ya sé que no es jurista, como dos de las personas que hay en la mesa, pero es que le mete unas patadas a la ley y se queda tan feliz. Hombre, por favor, no se puede banalizar todo este tema del terrorismo. Yo, personalmente, tengo el despacho próximo a donde se produjeron los hechos que personalmente considero que fueron terroristas, porque estuvieron a punto de impedirme mi libertad de deambulación en Barcelona. Por favor, mi despacho estaba incendiado por los contenedores que incendiaban los amigos de Waterloo y de la otra de Suiza, claro, y los incendiaban. Y yo no podía salir de mi despacho. Y entonces me tenía que quedar en mi despacho porque me estaban impidiendo. Y ahora dicen, hombre, no, esto es light. Hombre, claro, me podría haber metido un tiro en la cabeza, según la teoría del ínclito del presidente del gobierno. Pero es una barbaridad, por el amor de Dios. Evidentemente, yo entiendo que él tenga mucho apego al poder, tenga mucho apego al Falcon, tenga mucho apego a la Moncloa. Lo entiendo. El tener un cocinero de servicio, mil asesores. Yo lo entiendo. ¿Le puedo hacer una pregunta? Disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Usted considera que en las huelgas generales, donde también se han producido quemas de contenedores o de neumáticos, también eran actos terroristas? Lo digo porque entonces habrá que llamar a UGT y a comisiones obreras. ¿Qué huelgas generales, por favor? ¿Qué huelgas generales? No, concréteme, no me diga,
¿Qué huelgas generales? No he entendido. Sí, que le especifiques que huelgas generales. Hombre, pues las múltiples huelgas generales que ha habido aquí, a mi padre, por ejemplo, tampoco lo dejaban circular y se encontraban los neumáticos quemados. ¿UGT y comisiones obreras son actos terroristas? Concréteme qué huelgas generales. Pero sí se lo Ya, es que no vamos a salir de aquí. Gracias, Carlos. Bueno, Muchas gracias se por acaba su, de retratar. por su participación. Se acaba de retratar. Aquí eres Atención, terrorista si eres catalán, independentista. Carlos hablaba que el votante de los socialistas. Pues fíjese, Carlos, mire lo que decían hace muy poquito el PSOE sobre esto. Es que claro. Respecto al delito de terrorismo, yo no estoy llevando las negociaciones en relación con el texto, pero yo escucho a Félix Bolaños, que es el que está llevando al ministro de Justicia, y es claro a este respecto, el delito de terrorismo no puede estar presente como un delito amnistiable en la ley de amnistía. Esa es al menos nuestra voluntad y es una línea roja, o eso que ahora se llaman líneas rojas, no sé por qué se llaman rojas, pero bueno, son líneas que parece ser que uno no se debe saltar o no quiere saltarse, y este es el caso concreto. Aquí ya sabía que se lo iban a saltar, ¿eh? Está diciendo, son líneas que parece ser que no se deberían saltar. Es decir, no está asumiendo, ¿eh? Isaac, por favor. Carlos, a ver, dejar hablar a Isaac, el pobre hombre, que me sabe mal a mí. Un minuto solamente, es decir, no, sabe mal no porque aquí todo el mundo habla y algunos dicen barbaridades, pero bueno. Pero con tranquilidad. Ay, Isaac, Isaac, por favor. Borja, por favor. Quiero que hable Isaac, pero después de la llamada de teléfono. Domingo, ¿qué tal? Buenas tardes, desde Barcelona. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Adelante, Domingo, tienes la palabra. Bueno, no, que antes había un señor que decía que aquí quien lo pasó mal son las empresas y tal. No, mira, aquí quien lo pasó mal fueron señoras y señores mayores que fueron a votar y cuerpos de seguridad del Estado los acribillaron a palizas. Esos son los primeros que lo pasaron mal. Después, la segunda cosa que ha comentado la mujer de rojo, que... Sí, María José, abogada. Esto de decir, como Dios manda, mire, es que resulta que muchos no son creyentes. Perdón, entonces, cuando se junta creencia, justicia, nos lleva a otras épocas que no las queremos para nada. Perdón. Sé que es una manera de hablar, pero que tenemos que ser consecuentes. Y más usted, cuando ha dicho los objetos de conciencia, entre los que yo me incluyo, ¿ves? Llegó un momento que, por lo menos, si no van a la cárcel, que se jodan haciendo más meses que el militar. Que eso es en el punto que nos encontramos. O sea, la derecha siempre quiere tener los hilos, que el país vaya como ellos quieren. Pues podemos buscar otra manera de hacer una amnistía. Por ejemplo, Fraga, que firmó sentencias de muerte, se le amnistió y se le permitió ser político en una democracia. Entonces, o sea, que el independentismo es un derecho. O sea, ese es el problema que creo que ver a la derecha, que el independentismo se ha de penalizar. No, el independentismo es un derecho. Entonces, otra cosa es que con depender de qué números no se pueda llevar un país a la independencia. Pero eso solo se sabe votando. Entonces, no hay ningún delito en que un país vaya a unas votaciones. Y luego, otra cosa que hoy no he sabido, pero muchos días sí, es que estoy bastante cansado, ya lo dije una vez, que siempre que se habla de los partidos del País Vasco, se habla de terroristas. No, ellos no son terroristas. O sea, yo ya no me dirijo a la Guardia Civil con el cuerpo que pegaba tiros en la nuca cuando se te llevaba de paseo. ¿Verdad que no? He rectificado y con los años, pues estamos en una democracia y vamos a poner cada uno en su sitio. Entonces, si yo hago ese esfuerzo a la hora de dirigirme a la Guardia Civil, que tiene su base en ese estilo, que por favor cuando hablen de políticos del País Vasco no sigan diciendo terrorismo, que ya es muy cansado el tema. Solo quería decir eso. Muy bien, Domingo, te agradezco también esta llamada. Muchas gracias, Domingo, desde Barcelona, por tu tono además y por expresarte libremente. Te agradezco también tu opinión que has compartido con nosotros. Isaac. Bueno, aquí, Carlos, para hacer un resumen de todo lo que ha ocurrido en todo este famoso procés es el siguiente, ¿no? Hay unos agentes políticos, unos partidos, unos independentistas que tienen un proyecto político legítimo, pueden llevarlo a cabo o no. La Constitución establece que, bueno, y las leyes, que tú puedes llegar a conseguir ese objetivo político si lo defiendes legalmente y con las leyes establecidas. ¿Qué pasa? Como esos números no les daban al independentismo, decidieron saltarse las leyes. Es decir, como este Estado, yo no tengo la mayoría para conseguir la independencia, digo que es un Estado fascista que no me permite y tal. Me salto toda la legalidad, automáticamente
la justicia entra porque son los independentistas quien judicializan la política. Porque yo me salto las leyes, entonces automáticamente eso que se puede haber tratado desde un marco político pasa automáticamente al judicial. Este Poder Judicial, ¿vale?, dicta unas leyes con unos juicios legales, garantizando la legalidad y que todo el mundo tenga sus reservas, todo el mundo tenga sus abogados, su posibilidad de recurso. Se hace unos juicios justos y son condenados. Y después de que son condenados, de que lo han hecho mal, les han sentado la legalidad y les han condenado, son unos delincuentes porque les han condenado, llega un gobierno que por necesidad política primero les indulta y luego ahora, por más necesidad todavía, les tiene que amnistiar. Pero ellos mismos. Y se da la paradoja que los que van a ser beneficiarios de esta ley son los que están decidiendo por aquí sí, por aquí no. Ya lo dijo Gabriel Rufián. Ojo con la amnistía porque hay que hacer un corte quirúrgico. Como diciendo, quirúrgico para a ver a quién amnistiamos sí y a quién amnistiamos no. Y esta ley de Rondón también se va a llevar pues, casos que no tienen absolutamente nada que ver con la independencia, como son la expresidenta del Parlamento, Laura Borràs, que por triturar contratos y por dar a dedo contratación pública, pues también quieren que se amnistíe. ¿No? Realmente vamos a explicar esto como es. Es una vergüenza. España es un país democrático. ¿Os gusta o no? ¿No lo piensas así, Suiza? Y que hay unas mayorías y que hay unas mayorías que hay que respetar. Oye, ahora mismo ha ganado las elecciones un partido político, pero en el Parlamento, porque es quien decide quién va a ser el presidente del gobierno, pues ha salido otro presidente. De acuerdo, esto es democracia, se admite. Ahora, cambiar todo el sistema, ¿vale?, poniendo en tela de juicio la separación de poderes, porque a unos señores que aparte les importa cero, ya lo dijo también una diputada Esquerra Republicana, la gobernabilidad de España nos importa un comino. O sea, para contentar a estos delincuentes, que no tienen otra palabra, se va a tener que cambiar la legalidad de las amnistías y encima señalando a jueces que por hacer su trabajo correctamente, estos jueces se les va la pinza, han hecho mal sus funciones. Pero es que es un monólogo. El monólogo lo estás haciendo tú. No, es que simplemente decirte, no solo somos los independentistas. La justicia suiza también ha dicho que no confía en que España pueda tener un juicio justo Marta Rovira. Este es un nuevo ejemplo. No somos solo los independentistas los que consideramos que España para acabar todo de la manga. Pregunto, Monse. Perdona, es verdad. Por favor. España es un país democrático. ¿Lo puedes negar? Niégalo. A ver, atrévete a negarlo. Me atrevo a decir que España... Me atrevo a decir, sí, puedo y te lo voy a decir. Y te lo voy a decir a la cara. España es un país democrático. Los que no habéis sido democráticos, los que no habéis sido democráticos sois vosotros. Los independentistas. Borja Aitor, el guapo del programa, muchas gracias por compartir con nosotros. Y San Martín, muchísimas gracias también. Gracias, Carlos. Gracias. Montserrat Nebrera, muchas gracias. Y María José, muchísimas gracias por estar con nosotros. María José Tarancón. Mañana vamos a volver nuevamente con más historias. Como siempre, muchas gracias por seguirnos a través de Canal 4 y también a través de el YouTube de Bui TV. Muchísimas gracias, estamos muy contentos, vamos a seguir así y desde el respeto a las opiniones, gracias por compartirlas con nosotros. Mañana a las 6 estoy aquí, ¿eh? Ahora me voy al convento. Voy a ver el partido del Barça hoy, esta noche. Voy a ver el Bilbao-Barça, que tenemos muchos seguidores de Bilbao. A ver qué pasa. Hasta mañana. Chao. Adeu.